Suscríbete a la Panterita. No me conformo por más que esté a un buen nivel, siempre soy de eso que por más que haga un lindo partido, digo que igual me sigue faltando más. Sabemos que la carrera que tuvo ahí Pepe Cardoso fue algo grandioso y bueno, me voy con una mochila cargada de desafío y a trabajar lo mejor posible para dar lo mejor de mí y para el grupo. Bueno, allí está Robert Morales, un chico que mentalmente parece muy fuerte, bien preparado, viajando rumbo a México para fichar por Cruz Azul. Justamente estaba viendo hoy que Cruz Azul va a ser el equipo contra el que Messi va a debutar el 21 de julio. Sí. Hay una copa que juegan el equipo norteamericano con los mexicanos. Sí. Los dos nomás. Sí. Una liga. No sea, es un torneo, sí. Porque bueno, no vamos a descubrir nada al hablar de la gran influencia. Es más, la liga que más se ve en Estados Unidos es la Liga MX, por encima de la Major League Soccer, por el poderío que tienen los mexicanos, que también son muy, muy fervientes al soccer, como le llaman ellos. Y la idea es que el 21 de julio Inter Miami juegue con Cruz Azul, en esto donde hay equipos muy poderosos como América, Chivas, Cruz Azul, se enfrentan a los equipos taquilleros y va a cambiar un poco también porque es un poco lo que significa Messi con lo de Inter Miami, que como equipo es uno de los peores, pero representa una ciudad que va a tener una transformación. Y ahora esperar si es que Toluca, que no entra un poco en la categoría de los más poderosos en lo que significa la atracción, el público, más allá que esta semana charlamos con Pepe, con Elvio, y que hablaban de las bondades del equipo. ¿Qué tipo de equipo es Toluca, no? Porque, o sea, que está entre los más clásicos, sí. Sí, pero no entra en la categoría de los grandes. No. Es como América, es regional. América, Cruz Azul, Tigre y Monterrey. Los cuatro. Chivas. Chivas, pero claro. La Chivas Guadalajara, claro. O sea, América, Chivas, de hecho ese es el clásico del fútbol mexicano. Y a ellos sumarle lo de Cruz Azul y los dos equipos del norte, de Monterrey, justamente Monterrey y Tigres. Aunque estos últimos dos tienen todavía ese barniz regional. Mientras que hay un clásico Monterrey, Daniel. Clásico muy fuerte. Monterrey Tigres. Que el regio. Exacto. Sí, por eso. Es que son los dos equipos de la zona. O sea, si lo mandamos al término europeo sería el derbi. Vamos a México, ya que estamos hablando de México. Estamos con Carlos Benavides, presidente del Celaya de México. Señor Benavides, ¿qué tal? Bienvenido aquí a ABC Cardinal Asunción, Paraguay. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Un placer. Bien, Carlos, cuéntenos el tema de este chico Melgarejo que viene siendo transferido al Cerro Porteño, un jugador que parece tener interesantes condiciones. Ayer nos comentaban un año a préstamo con opción. La gente de Luqueño se quejó porque dijeron que ellos comenzaron antes a tratar por el jugador, que ya tenían casi el sí de ustedes, del jugador, y apareció el Cerro Porteño en el camino. ¿Podría aclararnos usted cómo fue? Claro que sí, es 100% real lo que usted dice y lo que ha dicho la gente de Luqueño. Yo hablé personalmente varias veces con el presidente, nos pusimos de acuerdo en las condiciones, la verdad que muy cordialmente. Es más, ellos estaban muy apresurados porque querían presentar a Rodrigo el día lunes a las 7 de la mañana y que se presentara a entrenar y poderlo hacer público. Y nosotros el día sábado, que no solemos trabajar con el estudio de abogados, hicimos que por favor los abogados corrieran con los convenios para que ellos pudieran presentar el día lunes a Rodrigo, y se pasaron los convenios ya revisados de parte de Celaya el día sábado a las 8 de la noche, pero el día domingo sobre el mediodía me comunicaron que a través del representante del jugador, que el jugador quería ir a Cerro Porteño y tenía esa opción. Bueno, obviamente pregunté qué había pasado con lo de Luqueño, y de ahí el jugador me hizo saber que él no decía ir a Luqueño, que iba a ir a Cerro Porteño. Nosotros obviamente tenemos como una política
apoyar la salida de los jugadores. Es más, en ninguno de los dos préstamos el club iba a recibir un solo dólar en este momento. Es un tema de que Rodrigo quería estar en Paraguay y poder jugar en un equipo importante en Paraguay como parte de su crecimiento. Él tiene 2 años más de contrato con nosotros, o sea que fue algo que convenimos para que él creciera. Y fue así. Es verdad que teníamos todo muy avanzado con Luqueño, pero la voluntad del jugador firmemente nos dijo que quería ir a Cerro Porteño, el club al cual es el fanático desde muy chico, ¿no? Es muy importante, señor Benavides, lo que nos está comentando, porque es como que deja libre, no digo al club, sino a algún intermediario que pudo haber aparecido por el camino. Es la voluntad expresa del jugador que el Club Celaya y el presidente ha respetado totalmente. La voluntad del jugador de ir a Cerro Porteño. Sí, es así. Nosotros, mira, tenemos en los últimos 2 años muchos jugadores paraguayos jóvenes porque confiamos mucho en la mentalidad y el talento del jugador paraguayo. Lo tenemos como parte de la estrategia deportiva de los extranjeros en el club. Y parte de eso es darles estas facilidades para que puedan seguir creciendo, porque tenemos una relación a largo plazo con nuestros jugadores. Y Rodrigo, yo solo hablé con el presidente Luqueño y con Rodrigo Melgarejo. Y Rodrigo Melgarejo me dijo que él se iba a Paraguay si era Cerro, y si no, y no lo ayudábamos a que sea Cerro, él prefería quedarse en Celaya. Entonces, al final el tema fue así. Simplemente, y lamento mucho por Luqueño, entiendo la frustración del presidente. Yo ayer, él dijo que yo no era serio y estaba escondido. Yo ayer tengo mensajes con él hasta la noche diciéndole que levante el teléfono para que yo le contara paso a paso lo que había sucedido, y no lo quería hacer. Yo le dije que hoy iba a salir a hablar con ustedes porque tenía que aclarar la situación, y acá no se ha escondido nadie, damos la cara, las cosas han sido muy transparentes y estamos siguiendo la voluntad expresa de lo que ha querido el jugador, y creemos que nos conviene muchísimo también como club que vaya a un club tan importante, tan ganador y tan tradicional como Cerro Porteño. Yo tengo muchísimos años de gestión, conozco a la familia Zapac, conozco muchos dirigentes en Paraguay, y también me parece una opción extraordinaria que pueda ir a un club tan grande como Cerro Porteño. Presidente, ¿cómo hizo o cómo hace el contacto esto de llevar jugadores jóvenes paraguayos? Porque también a inicio del año con el sudamericano y lo que terminó siendo su transferencia al Lazio, lo de Diego, ¿cómo se produce el vínculo de su institución con lo que es el fútbol paraguayo? Bueno, tenemos muy buena relación con gente que trabaja mucho en el fútbol paraguayo. Hemos hecho, la verdad que estos son más relaciones de confianza, ¿no? De gente que sabe encontrar buen talento, saben llevar la carrera de los jugadores, y hemos encontrado una muy buena sinergia con este grupo que trabaja el desarrollo del talento paraguayo, y constantemente estamos mirando y acercándonos y tratando de ser una plataforma para que esos chicos puedan crecer. Nuestro club es un club de segunda división acá, pero que tenemos un proyecto donde los jugadores tienen todo, viven en el club, tienen las 4 comidas, tienen nutrición, tienen desarrollo físico, y le damos un seguimiento personalizado a cada uno para darles ese desarrollo justamente, y que puedan tener minutos en el fútbol profesional, y luego nosotros acompañarlos a que vayan a instituciones más grandes, como ha sido el caso de Diego, obviamente, y vamos a intentar que tener más casos de esos. Entonces, jugadores que hayan pasado por selecciones nacionales de jóvenes, sub-17, sub-20, y que nosotros podamos ser su último eslabón para terminar esa formación. ¿Y cuál es el grupo empresarial, ya que no se trata de un club específico aquí en el país? Se llama Cromo, la agencia, y tenemos muy buena relación con Iraúz Arrece, que es el director general de la agencia, y la verdad que constantemente él vive en México y cree mucho en el talento de Paraguay, se mueve mucho también por Perú, donde lo conocí yo, se mueve mucho en Argentina, entonces tiene varios países, pero a mí y a nosotros como institución nos gusta mucho la mentalidad y el perfil del jugador paraguayo. Hay un profesional paraguayo de nombre Fabián Bobadilla, que fuera ayudante de campo de Aldo Bobadilla, trabajando con ustedes, presidente. No,
no. La verdad que no conozco. Mi relación es con la agencia Cromo. No sé de qué Bobadilla, el arquero, el entrenador. No. Era su ayudante de campo. Era el ayudante de campo del ex arquero Bobadilla, Fabián Bobadilla. Pero me parece que estará por el sector de la empresa. Yo conocí en el Sudamericano a Bobadilla y a Diego también, al director deportivo de las selecciones. No, esos son los que puedo decirte que conozco, pero claro. Usted estuvo en el Sudamericano Sub-20 el pasado. El señor Benavides, acá nos pregunta la gente, Víctor Benítez, central paraguayo, ¿está en Celaya también? Sí, está acá con nosotros. Vamos a buscar darle minutos en Paraguay. Estamos hablando con un par de equipos ahí para ver si Víctor puede tener más minutos. Necesita hacerlo, pero ha estado con nosotros jugando acá en nuestro equipo de tercera división y saliendo constantemente en lista también en nuestro equipo profesional. ¿Cuándo tiene más o menos la misma edad? Estamos hablando de chicos de 20, 21 años. No, Víctor es más chico. Víctor es menor. Ajá. ¿Y con qué? Bueno, un par de equipos acá de primera división del fútbol paraguayo. Sí, nuestra intención es que vaya a un equipo de primera división y que pueda tener ese roce que necesita. Acá obviamente por la exigencia nuestra de ir a buscar los torneos siempre, vamos a utilizar un central un poco mayor, más grande, pero sí queremos que Víctor pueda tener minutos. ¿Y él hace cuánto que está con ustedes? Víctor ya tiene más de año y medio con nosotros. Un año y medio, si mal no recuerdo. Bueno, y va a ser el mismo régimen, o sea, a préstamos sin recibir dinero. Exacto, sería préstamo sin cargo y la idea es que Víctor pueda tener minutos. Acá nos pregunta también por Carlos Monjes y Francisco Vera, delanteros. Sí, Vera va a estar con nosotros en el torneo con los Toros, el Celaya. Esperemos que tenga más minutos este semestre. Y Carlos Monjes ha ido prestado a Tomayapo, a Bolivia, donde nos solicitaron su préstamo y va a ir para allá y estamos trayendo, si Dios quiere, a otro delantero paraguayo para que nos pueda ayudar. ¿Está en Paraguay ese delantero? ¿Está aquí en otro país? No está jugando en Paraguay, pero ha salido peleador de una liga importante, entonces estamos tratando y haciendo las gestiones para ver si se quiere sumar con nosotros. ¿Liga peruana? No puedo adelantarles, porque justamente me ha solicitado no poder hacerlo ahora en estos momentos público, porque estamos hablando con su club. Está bien, para tener idea si puede decirnos, porque manejamos mucho el tema de lo que es el fútbol en cada lugar del mundo, ¿verdad? De Celaya sabemos lo que ha sido aquel momento con Butragueño, realmente un momento donde el mundo habló de este equipo de la B Azulada. Están en la tercera. Aproximadamente, ¿se puede saber cuánto en dólares sería el presupuesto de un club de tercera en México? El presupuesto cubriendo todo, instalaciones, plantel. ¿Cuánto aproximadamente se puede conocer, señor Benavides? A ver, somos segunda división en México, se llama Liga Expansión. Sí. Lo que te dije es que Víctor Benítez había estado teniendo minutos en nuestra tercera división. Exacto. Pero nosotros somos segunda división. Está muy regulada la Liga Expansión. Es una liga donde se busca dar minutos a jugadores jóvenes. Tenemos un control económico muy importante y tenemos una subvención de la Federación Mexicana para que los clubes puedan invertir en desarrollo de jugadores y desarrollo de infraestructura. Y tenemos unos topes salariales, por lo cual un club en Liga Expansión tiene un presupuesto de alrededor de $4 millones, porque tiene todo muy controlado en los términos de cómo se invierte este dinero y que no haya una inflación que luego genere que los clubes no puedan cumplir con sus obligaciones. Entonces, es una liga que nació en pandemia, que tiene una forma muy experimental de manejarse en los términos financieros y que es una liga que busca desarrollar jugadores jóvenes. 4 millones anuales, entonces serían mensuales 300 y... Está bien. Lo último, porque vemos que es un hombre de fútbol, que está hace mucho en esto,
y está el tema de darle minutos a los jóvenes, pero también lleva muchos delanteros jóvenes extranjeros. El tema de la selección mexicana, hay una crisis, hubo una marcha atrás, no se tiene el material que se tenía hasta hace 10 años, donde estaban muy bien. ¿Hay preocupación con eso? Bueno, sin duda, ¿no? Los resultados son finalmente lo que muestra qué se está haciendo, si se está haciendo bien o no. Ha habido una autocrítica y una toma de decisiones muy severa, un cambio muy brusco a partir del Mundial. Se han cambiado los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol, donde hoy se ha nombrado un comisionado presidente, que el comisionado, como en Estados Unidos, tiene todos los poderes para poder modificar las estructuras y modificar la forma de trabajo, lo que se viene haciendo en el fútbol mexicano. Y ya ha habido un cambio importante, ha salido el técnico, ha salido el director de selecciones hace un par de días, y se está reformando toda la estructura y todo el proceso de desarrollo del jugador mexicano. En estos momentos se están llevando los profesionales que van a rearmar todo esto. Sí, como tú dices, se ha tocado fondo y se han hecho desde primero tener una persona que desde lo ejecutivo tenga todos los poderes para poder generar los cambios en el fútbol mexicano. Para México es algo único, porque generalmente era un grupo de dueños de clubes que tomaban las decisiones, y hoy se lo han dado a un ejecutivo que va a tomar todas las decisiones de los cambios estructurales que necesita el fútbol mexicano. Usted es peruano, pero está hace mucho tiempo en México, señor Benavides. Yo soy peruano, no, estoy hace 2 años y medio acá en México, cuando inició este proyecto de los toros. Antes estuve en el Bolívar de La Paz como presidente y director general, y antes estuve en el Sporting Cristal cerca de 20 años. Aquí importante, o sea, ejerciendo el mismo cargo en diferentes países. Habla algo muy importante, al que lo vi muy bien ahora, el Sporting Cristal. Está un gran técnico, gran plantel. ¿Se ordenó mucho, quería decir, Dani? No, que es un poco el corte moderno empresarial. Claro. O sea, que son cargos más allá de la connotación que pueda tener ese término en sí. Y recordar que con esta nueva estructura del fútbol mexicano, la liga donde están ustedes, y también lo que ocurre ahí en la primera división de la Liga MX, no hay ascenso ni descenso, ¿verdad? Sí, acá en la época de la pandemia se llegó a un acuerdo donde se terminaba con el ascenso y el descenso durante unos años, porque se entró una crisis muy grande, como ustedes imaginarán, y iban a desaparecer los clubes en ese momento del ascenso, y lo que se decidió hacer, lo que les comenté, hacer esta liga experimental donde se tengan muy controlados los ingresos y los gastos. Se tiene una subvención del fútbol profesional, y el fútbol profesional tuvo esos momentos, ese bálsamo, se diría, de no tener que invertirle tanto para evitar el ascenso y el descenso durante la pandemia. Ya el año que viene, lo más seguro es que se reanuda el ascenso y el descenso, donde lo que se plantea es que se llegue a 20 clubes en primera división, entonces tengan 2 años de ascenso y descenso, que solo sea ascenso, no haya descenso, donde termine de consolidarse el tema económico en los clubes de primera, y ya a partir del tercer año empieza el descenso también. Pero ese es el proceso que se está analizando y que se está tramitando en este momento, lo que ha permitido, yo creo que fue una buena decisión, porque ha permitido que nosotros como clubes nos consolidemos, tengamos un modelo claro de negocio, tengamos un modelo claro deportivo, y a partir de ahí intentar poder llegar a primera división. Señor Benavides, presidente de Celaya, muchas gracias por el tiempo y por las aclaraciones. Gracias. Un placer estar con ustedes. Hasta luego, a las órdenes. Ahí está Carlos Benavides, presidente rentado, presidente transferido, presidente del Sporting Cristal, del Bolívar y ahora de Celaya. Claro, y veo que anteriormente estuvo durante 7 años en este mismo equipo como director deportivo. Por eso decía, viste que acá nosotros estamos acostumbrados a que el presidente sea el dueño. Claro. O sea, él... Y la vez pasada cuando acá se hablaba del CEO y compañía, claro, o sea, en las empresas, en los países del norte,
vos podés colocar el cargo presidente y en realidad después hay otro que es el dueño. O sea, está el presidente, está el CEO, está y sí, rentado en el sentido de porque uno escucha y pareciera ser que es, no, él es el, no, él, o sea, veo que cuando lo anuncian a él, la familia que es la dueña del Celaya es la que le da la potestad y dice, bueno, vos de ahora más vas a ser el presidente. O sea, no es una asamblea, no es porque el manejo, la sociedad es diferente a los clubes sin fines de lucro acá del lado del sur. Pero bueno, una particularidad cuando vos decís presidente, pero él tiene que responder otra vez a los dueños de este equipo. Y bueno, después como que la charla dio para que podamos profundizar, porque se nota que es un equipo o trabaja con un grupo empresarial que va coleccionando a jugadores que tuvieron pasado en las selecciones menores, pero que por A o B motivo no llegan a la primera o no tienen un contrato profesional con ese club. Y después van por la ruta de Perú, Panamá y México en esta segunda división que yo recuerdo, y ahora que tan de boga y ayer la gente como que después se armó un versus entre, primero era Cerro Olimpia, Robert Morales, después ya era la Liga MX contra MLS más o menos, ¿verdad? Pero uno de los puntos que también critican los mexicanos con su liga es que al haber eliminado el descenso, que la liga también bajó en calidad. O sea, si vos sacás algo que es tan importante como el castigo, también como el premio, esto genera esta repercusión. Es como para el de la parte baja tener una comodidad que le permite estar ahí, a ver qué pasa. Y los equipos, y Federico, y los equipos de segunda, porque Celaya creo que es el equipo que más puntos hizo en todos los torneos. Pero ellos ya están, o sea, vos al no tener un ascenso, decir, bueno, ¿qué somos nosotros? Y somos una fábrica. Somos una fábrica de darle minutos y luego hacer una venta, reventa, transacciones, préstamos. Bueno, vos le preguntaste de todos los jugadores paraguayos que nadie registra quiénes son. No, acá, gracias a los amigos WhatsApp que manejan, ¿verdad? Pero porque fíjate cómo al toque él tenía, no, ese va a ir a Bolivia, no, ese lo vamos a tener en nuestra tercera, no, ese va a jugar acá, ya estamos trayendo a otro paraguayo. No está allí, pero está por... Es todo qué interesante, vos sabés que a mí me gusta escuchar así... con claridad, Federico, ¿no? Te pinta bien. Me gustaría hablar una hora con este tipo. ¿Sí? Una hora porque realmente preguntarle qué tipo de trabajo hizo en Perú, en Bolívar, porque son clubes que lo vimos superados. Yo la otra vez le comenté, le había comentado a usted así, no sé si fuera de micrófono o no, pero le dije, ¿cómo creció el fútbol peruano? Le dije, porque tenían de entrenador a Leonel, el Sporting Cristal es el... Thiago Núñez. Thiago Núñez. Sí, claro, yo me quedé y Alianza Lima ahora tenía entrenadores que antes no tenían, o sea, sí. Lo trajeron a Martín Cueva de vuelta. Fossati ahora está en la U. Fossati. Vi el un duelo Fossati contra Leonel, me acuerdo, en un momento, y tienen un dinero que antes no tenían. Cómo crecieron. Están haciendo la mayoría una campaña que antes estaban eliminados en la segunda fecha. Y los conceptos que tienen, ¿no? Explicar cómo está regulado el tema de el presupuesto, 4 millones por año, el tema de los chicos, como dice Dani, una ida y vuelta de chicos y le sale, por ejemplo, una transferencia a Lazio de la nada. Ver, investigar. Él estuvo y fue protagonista porque me había contado en un momento un representante que estaba allá. Todo el sudamericano estuvo en el hotel de Paraguay. Hospedado, porque en el hotel de Paraguay estaban todos. Había un par de delegaciones también y estaban todos los desde Europa hasta Major League Soccer, Brasil y esta gente de México, ¿verdad? ¿Sabes? Ya que vos tocas la claridad, cuando Johnny le planteó ese nombre, rápidamente él dijo no. O sea, el famoso no metan a gente que... Yo trabajo con este grupo. Él nombró a la persona con la que ayer hablamos, que era el representante del jugador en cuestión. RC. Y dice, no. Es más, ¿de qué me estás hablando? De Bobadilla, arquero técnico, y hasta te puedo hablar de Diego Barreto. Habló con él, dice. Habló con Diego y habló con como Aldo. Que él, o sea, tiene identificado, para que el famoso después no quede como que... Claro. Pues muchas veces este es un negocio, este es un trabajo donde no, yo soy conocido yo soy fulano yo soy mandado, enviado Entonces... por eso le preguntábamos, y mencionó el grupo empresarial, que seguramente tendrá sus conexiones paraguayas, pero como que con lo de Diego González,
llamó la atención. Y ahora una de las mini novelas estas de Cerro Luqueño con lo de Melgarejo, ¿no? ¿Viste cuando habló de un tope salarial? En un momento dijo, acá me dice un representante, me dice, no muchos jugadores quieren ir porque pagan poco, 3, 4 o 5 mil dólares. Sí. Y prefieren jugar acá por 10 o 15 millones. Está claro el impuesto, la casa, toda esa cuestión, ¿verdad? El tema de la adaptación. Hay otros que se la juegan y se van. Sí. Ahí está, bien, gracias a quien envía y el caso de Diego, porque acá en enero, cuando estábamos de vacaciones, los muchachos hablan con Diego González antes que explote en el Sudamericano, y él era uno de los chicos que dijo, no, yo quería irme. Él estaba en Libertad y dijo, no, yo sabiendo que acá no iba a jugar. O sea, estamos hablando de un Libertad que cada mercado de pase gastaba fortunas y traía a los jugadores, ¿no? Entonces decía, no, yo quiero asumir, o sea, siempre marcamos que no hay una ruta establecida en la carrera de un futbolista. O sea, es un camino largo con varios peajes donde una decisión te hará tomar un atajo, te hará ir por un camino más largo, etcétera. A lo que Federico mencionaba de lo que le comentaba un hombre que está allí. O sea, sí. Porque estamos hablando de jóvenes que dicen, espera, no vas a marcar la gran diferencia económica. Cada persona es diferente con el tema del arraigo, la adaptación. A algunos le viene bien salir de su ambiente, inclusive familiar, a otros no. Y allí, por eso me venía porque el caso de Diego González es un caso emblemático. Hizo esta misma ruta y hoy es jugador de la primera del fútbol italiano. Yo creo que con esto también, con el ejemplo de Diego y de Rodrigo, varios van a pensar ya que aquí lo de Rodrigo, no tengo lugar. Vamos a ver. O sea, lo de Rodrigo Melgarejo es el famoso que venga acá y el famoso qué onda. Porque habla muy bien de él, el presidente habló muy bien también. Sí. Si eres su representante. Hay un defensor que va a venir ahora a un club paraguayo, dijo. ¿Víctor Benítez dijiste? Víctor Benítez, sí. Me quedó no quiso decir el club. Claro, que está hablando con dos clubes paraguayos. Uno supone que por decantación, salvo que la gente de Luqueño haya quedado enojada, pichada por lo de Rodrigo Melgarejo, porque Luqueño necesita un central. O sea, porque son todos, Dani, jugadores que, como dijo él y como dijiste vos, no tienen ni una posibilidad de jugar acá, de sumar minutos. O sea, ¿y vos qué harías entonces ahí? ¿Te quedas ganar 10 millones acá o te vas? Lo que sí que pagan porque ya hablo de que está regulado el tema, que hay un tope de salarios, a nadie le prometen $20,000 porque no tienen. Entonces un tope de salario. Y tampoco le permiten, Federico, por más que tengan, claro. No está el permiso. Por eso, está regulado todo. Sí. Él en primera división hacía eso fácil. En el grupo Pachuca. Él era el presidente rentado y a la vez era presidente electo en Talleres de Córdoba. Ahora me parece que se retiró del grupo Pachuca y se centra definitivamente en el se retiró a nivel de pertenencia, pero el vínculo está fuerte siempre. Siempre. Sí. Y estableció el modelo y Talleres, yo te decía otra vez, para mí uno de los mejores equipos mejor manejados hoy en día, Talleres. Sí. Qué lindo modelo, ¿sí? ¿Por qué no trae un señor así? No digo el peruano mexicano Benavides, ¿verdad? Pero un señor así lo lleva a Encarnación que trae un club para la primera. No, yo creo que inclusive, Federico, aquí Ciudad del Este. Aquí Cerro, por ejemplo, necesita un presidente de esa naturaleza. Ya que el presidente Cerro es grande. El presidente Zapag está los equipos grandes no pueden manejarse así. Este es el comunismo bien entendido del fútbol. Y sí, poco para todos, todos iguales. Sacarle el nombre no tienen la ambición de ascender, no pueden. Acá, o sea, comprendiendo algunos matices propios, el que hace eso está acuerdo. Tiene como gerente, dueño, llamarle como quieras, a alguien que tiene como propósito vender a sus jugadores, que es el caso de Regis. O sea, estamos hablando de instituciones que no tienen la presión deportiva, que no tienen esa... No, por eso, Johnny, no. O sea, esos equipos... No, sacarle el nombre del presidente, pero ponerle gerente, pero que tenga poder de decisión, cosa que... Despedimos con ABC, compañeros. Despedimos con ABC Color, será esta mañana, sigue el noticiero, tranquilo Johnny. Sí. Fasi compró el Juárez, dice ahora. Él trabaja en Talleres, pero su grupo compró el Juárez, de México. Claro, porque Kevin Pereira, el que ahora ficha por el Deportivo Luqueño, el de la selección, él fue a Juárez, de Talleres, de Capiatá, Talleres, y fue a Juárez. Vos sabés que muchos de estos chicos salieron de Capiatá. Sí. Hugo Cuenca, que está en Milán. No, y Melgarejo, creo que uno de estos chicos paraguayos, el Celaya también. Por eso me parece que tiene que ver con materia prima,
no sé si todos pasaron por las selecciones menores, pero se da esta particularidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de Melgarejo, casi la única referencia, no, él jugó aquel sub-17. Diego González explota en la sub-20, pero siempre llamó la atención en la lista de convocados aquellos jugadores que no eran del país. Y uno recuerda a Kevin, sabemos que tanto Cuenca como Enciso no iban a poder venir porque no iban a conseguirle el permiso del Milan y del Brighton. Y también llamaba lo de Diego González, y quién es él, porque no lo registramos en el fútbol paraguayo y aparece como Celaya, paréntesis, México. Entonces, repito, ayer cuando charlábamos con Elvio, el representante de Robert Morales, y eso que siempre se genera, ¿no? O sea, el famoso en algún momento, no le van a dar la cabida y ahora le quieren ponerle 4 años cuando todavía tenía contrato de formación, vamos a buscarle la vuelta para ver qué otro equipo quiere. Tampoco es que Cerro de una dijo, por eso nos aceptaron el tema del 50% de la cláusula. O sea, hay muchas cuestiones que no están tan claras, o que las instituciones dicen, no, yo no me puedo jugar porque yo no sé si, porque todos me vienen diciéndome que este es el futuro fulano de tal, este es el futuro Enciso, este es el futuro Morales, y yo no puedo estar firmando esos contratos con todos. Y lo que veo es que con esto que hemos visto en estos dos casos de González y ahora de Melgarejo, es que hay un grupo, hay una conexión que está llevando a jugadores paraguayos jóvenes que en algún momento pasaron por las selecciones juveniles, que no se asentaron, adaptaron o no se registraron en los clubes de acá y van por la ruta del Pacífico. Así está. Y apellidos que vamos a conocer, algunos sí, algunos no tuvieron militancia tampoco, uno recuerda mucho de su 17, ¿verdad? Con todo el trajín que tenemos, pero hay una nueva fórmula, hay un nuevo itinerario. Y hablamos con Benavides que los clubes te van a decir, hay una nueva forma de fuga, te van a decir. Y bueno, pero por eso claro, te digo, si vos no le comprás el botín, hermano, y apareció otro, bueno, es así el tema de la fuga. Ayer está el caso de por qué se fue Rodolfo. No le quisieron subir un sueldo que era de $500, ¿verdad? Rodolfo Morales lo dijo. No, Robert Morales, la pucha, tengo como Rodolfo Morales. Robert Morales, corazón que yo ni mira que Rodolfo. No, Robert Morales. Hoy comencé mal. Dije que se fue a Cruz Azul. Con Robert todo mal. Es que va a debutar contra Messi el 21 de julio. Por eso yo te dije lo de Toluca. Sí. Claro, por eso que te dije, ojalá vos saliste elegantemente, sí. Bien. Pero sí, o sea, porque vos sabés que ayer en la recta final, cuando los muchachos se prendieron con lo de la... O sea, hoy se consume todo y la gente hoy hasta puede ver el editorial de un periodista mexicano ofuscado por cómo le va a su selección. Y ayer hablaban con una propiedad de, no, pero la Major League Soccer, no que la Liga MX. Viste. Pero ¿sabes qué, Federico? Yo creo que más allá del bajón que ha tenido su selección, sigue siendo una liga, y estamos hablando de una operación de $6 millones. O sea, para entender, y que si Robert... Más allá de lo que dijo Pepe, no, él tiene que focalizarse de cumplir los 4 años. Si vos tenés buenas temporadas, porque viste que ellos también son semestrales, o sea, cada 6 meses tienen un campeón. Sí. Y si haces algo bueno, también podés pegar un buen salto, pero ayer como que ya era un verso. ¿sí? Es difícil salir de ahí, ¿no? Sí. Ayer cuando estaba escuchando el tema de, antes me gustaba la Liga Mexicana, antes, estaba pensando, yo quiero hacer una compulsa. Hacer nuestro propio ranking, no digo podio porque podio de 3, hacer nuestro top 5 de la liga que más miramos por TV. Quiero hacer. Yo ayer tenía bien claro el primero. 5 luego, ¿no será mucho? No, y por eso, porque entraban pues antes. Vamos a hacer 5. Me parece que entre 3 no hay duda. Y me parece que 5 pueden cambiar en los últimos 2 lugares. Yo tengo una sorpresa, Hay una liga que de que se fueron 2 jugadores casi no la miro. Bueno, partido no, increíble. Pero mira que a mí eventualmente me tocaba transmitir. Y bueno, no están mis 3, te digo. Si no. Es sorpresa. Por eso te iba a decir, capaz hay gente que dice, no, yo miro una nomás y después te deja vacío, porque no vale claro. El propio, no vale la Liga de Paraguay. O sea, esa no vale. O sea, estamos hablando de vamos a hablar de la liga que uno más ve por TV. Pero vos sabés que la número 1,
número 2, número 3, número 4, número 5. Pero convengamos que... Pero depende Sí. también el alcance que uno tenga para ver. Porque si, yo creo que si los muchachos le pones, Daniel, Federico, la Liga Mexicana en canales accesibles, iban a ver. No, pero están en los canales ahí. pero qué liga lo que está disponible en Solamente canales Solamente accesibles. Argentina. No, Aquí, No, aquí no, solamente no, tenemos Argentina. Argentina, no, todas están en la misma. Vos Todas mirás. están en la misma. Vos tenés No hay una que vos digas está en la... Italia, tenés Francia, tenés hasta la Eredivisie, ¿cómo se llama? Eredivisie. La holandesa. holandesa. Tenés México, tenés Brasil, ni hablar de la Premier, Bundesliga, ahí te estoy dando 7. Ya di brasilera, ¿verdad? Sí. Acá, por ejemplo, está votando la gente. Antes, por ejemplo, yo te miraba un partido chileno, te miraba de repente. En el canal, ahora el canal de fútbol, no tenemos más Claro, fútbol chileno. antes en TVN. ¿verdad? En TVN pasaban. Te veía un Colo-Colo Católica, un Cobresal. Ahora sí. te pasa TNT. No, pero Pero lo que de sí, lo Johnny, del alcance. tiene, o sea, si vamos a la cuestión, nuestra pero liga también está la en gente dice, no, cable. pero nadie quiere ver. Le pones... Yo la otra vez, no. Pero el ¿dónde canal lo que le y pones? te Si van a acá ver. no sé, o sea, Pero no hay... vamos a hablar de la liga. Vos y- tenés un amor y odio con la liga argentina, ¿sí? No, Federico. Miran allá, no nosotros, pero de repente No, hablan arriba de la justicia gente, y es un partidazo, la ¿verdad? gente, la Pero gente yo- dice, yo no Johnny, miro, no pero no Johnny, me gusta. bueno, y claro que no ¿y le en va a qué- gustar si no puede ver. Bueno, ¿qué liga lo que se ve Pero en ¿cuál- algo cuál- accesible? ¿Cuál no te Y gusta? y vos tenés la Liga Española, por ejemplo, podés ver. ¿Dónde? Tenés la Liga Argentina. Yo en mi canal veo todos los partidos de pero la Liga Española. No va por aire, o sea, lo que No, vos claro, ves pero por- vamos a no, hablar de canal tiempo, aéreo eso no va, no no va No, ni por una- eso ni te una digo, liga. lo que vos ves o sea, la plataforma por la que ves la Liga Española, también pasa la Liga Mexicana. Eso nomás te quiero decir. Claro, y pasa la inglesa. Yo no tengo ¿Eh? Liga Mexicana, no Sí, tengo. pasa. tengo, no. Tenés que- Después está la Major League ya no hay Soccer más Liga también, Mexicana. Sí. Ojo, está la Major League Soccer también que está presentando en algunos partidos. Y ahora- Vamos lindo tema 5. Y ahora Las con 5 Messi- primeras. Ahora con Messi, sí. Vos sí, sabés sí, que sí. están haciendo Una campaña. No, y es más, o sea, de hecho, estaba escuchando programas deportivos, podcast y compañía, donde hasta, es más, quieren revisar el contrato de Apple con la Major League Soccer. Es un poco lo que ocurrió con la Serie A cuando de repente Ronaldo dice que va a ir a la Juventus. Que esto sí, cuesta otra sí, cosa, sí, sí. y lo que va a hacer Miami, pero sí, lindo tema, porque ayer, y era un poco la nostalgia, porque como que nos toca empezar a ver la Liga Mexicana, porque a ver, todo es recuerdo o una tradición de transmisión netamente oral cuando nos hablan de los Jaras ayer, por ejemplo, en el Cruz Azul. O sea, que nadie levante la mano y dice, sí, yo vi eso. No, era imposible por una cuestión tecnológica. Como que cuando llega el cable acá en Paraguay, empezamos a ver el fútbol mexicano y se da esa particularidad. Es más, habrá gente que vio la final de la Interamericana de Olimpia con América de México por Claro. el canal de las estrellas, como se llamaba antes, ese Televisa y todas estas cuestiones. Estábamos enterados, Dani, que Televisa tenía una, vamos a salvar a Edgar, hay que vender, y Azteca la otra. Hasta ese punto llegamos. Sí. Yo miraba fútbol mexicano y debo comenzar por qué. Porque tenía mi pieza, cuando recién apareció el cable, tenía mi pieza el famoso televisor con dial, que llegaba a 13, y el canal de Televisa era 12. Sí. Entonces agarraba y miraba el partido de la 1 de la tarde, imagínate lo que te estoy diciendo. Domingo a la 1 de la tarde. Domingo a la 1 de la tarde. ¿Sabes quién era un abonado? Necaxa. Y Toluca también. Pero ¿sabes? Necaxa con la ecuatoriana. con Aguinaga, sí. sí. No, Siempre. yo ahí... Ivo mira, Basaito a la 1 de la tarde, 95, 95, claro, 96. claro, y 92, 93, 94, Sí. 95, y esa era la época, y los domingos a la 1, en un Azteca vacío, pues después te enteraba, este es el equipo del canal, por eso tenían que transmitir, porque América se vendía sola, y este era el equipo que ándale, y después ya era la conexión con el Chavo, este es el equipo de los Rayos, y bueno, yo creo que en esa época la gente se Miraba enganchaba mucho más por el horario. y no había esta opción de... Por ejemplo, Canal 9 transmitía fútbol español, PSN capaz fútbol italiano. Canal 13 italiano, Canal 9 sí, español, y bueno. y después empezó con el cable, Sí. y el tema de fútbol argentino, mexicano. Sí. Por eso digo, el de la 1 yo miraba bastante, pero vamos a ir. Por eso yo no le creo mucho a la Número gente, uno, que ¿a quién no le diga- crees? A la gente Pero que la diga- gente no está votando acá. Acá, por ejemplo, que no le gusta el Pero fútbol ¿por qué? mexicano. Acá, por ejemplo, mira, no vota la le gente. gusta porque no tiene acceso. Acá dice, Una cosa yo puedo decir. te paso la mía, Fede, Premier,
Brasileirao, Argentina, Italia, México, ¿dónde están todos los paraguayos? Dice. Ahí está, por ejemplo, uno que envía, acá otro envía, Premier League, Serie A de Italia, Championship de Inglaterra, acá ya tenés, mira, ya mira, ya la segunda de Inglaterra, mira, división. Liga Argentina, Bundesliga, en el 5. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire, prepárate para el rally con cubiertas como Tire, pantaneras y semipantaneras. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones. En los climas más extremos, baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta. Baterías Varta, un golazo. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. La mejor manera de demostrar amor es cuidando. En el mes de papá aprovecha estos beneficios que te da Salud Protegida. Planes contratados con descuento especial en las cuotas hasta 10% de regalo. Cheque dental para tratamientos odontológicos hasta 500.000 guaraníes. Vigencia inmediata en todos los servicios ambulatorios. Amplia red de médicos y sanatorios en todo el país. Contrata ya el plan de Salud Protegida para papá llamando al 021-319-0000. Por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito y débito de Visión, sumas puntos que luego podés canjearlos en Visión Digital. Con tu canje podés cubrir el total de tu compra o parte de ella y así generás para seguir usando tu tarjeta de crédito en lo que más te gusta. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. 12:11. Volvió la Liga Argentina a un buen nivel, ¿eh? Me llamó la atención que todos los mensajes que leí Sí. que tenía la Liga Argentina. Paraguay, Argentina, Premier, Bundesliga y la Liga que es la española. Acá dice, yo me quedo en el fútbol argentino, todos los partidos me gusta el fútbol argentino. Premier 1, Serie A 2, Italia, 3, España, 4, Argentina, 5, Liga Árabe. Pasa La que Liga Argentina- Árabe puedes mirarla en el este, hay muchos canales donde está, antes miramos Al Jazeera y compañía, transmiten la Liga Árabe. Los Ahora canales... la Liga Saudí y la Los Liga... canales estos transmiten ahora, los de plataforma. Partido Cristiano deben transmitir, no transmiten todavía, ¿no? No, creo que todavía no tienen los derechos. Premier League, fútbol argentino, fútbol brasileño, Bundesliga, Serie A. La Liga es una de las ligas más aburridas desde que se fueron Messi y Ronaldo, sí. Sinceramente yo tienes dejé razón. de ver hasta los clásicos, mirá, que eran una cosa de locos. En Gol TV se veía fútbol peruano y uruguayo, admirable. En Star Plus se ve ahora fútbol uruguayo. Ecuatoriano, Ecuatoriano. uruguayo. Ah, Y hasta creo que los- paraguayo se ve para otros países, ¿verdad? exactamente. Hasta los noticieros son imbancables, Federico. Johnny, ¿qué? Premier, MLS por Inter Miami, pero Premier sí dice. Ah, mira. Brasileirao, Argentina. Saludos, Cristian, desde Weston, Florida. Ah, él está allá. Paraguay, Intermedia, Premier, Brasil, Argentina. Yo me quedo con la Liga Argentina. Segundo lugar, la Premier. DirecTV tiene los derechos de la Liga Saudí. DirecTV. Ahí está. La Premier sábado a la mañana, lo mejor de ver. Premier todo lo que pueda y lo demás dependiendo de quién juegue. Yo vivo en Argentina, se puede ver todas las ligas, pero para la Argentina hay que pagar aparte, ¿cierto? Algunos sistemas. Los pack premium. Exactamente. Pasa que aquí te llega Federico en TIC, pero TIC internacional y sus relatos son muy aburridos porque le bajan la señal, le bajan el sonido a la cancha. ambiente, voy a decir. ¿Vos sabés que ellos se fueron, ellos acostumbraron a la pandemia y no se fueron más a la cancha? No, la señal internacional transmite desde estudio, pero baja el sonido y Sí, es pero te aburrido. digo que no se fueron más a la cancha porque transmiten de estudio ya y es bastante
Como ya, decís. ya están de vuelta, Federico. El partido River... No, claro, yo te digo TIC. TIC por trámite de estudios. Cualquier partido que vos veas en la cancha, TIC por trámite de estudios. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No, Es pero como yo suelo ver Copa Argentina y van... Copa Argentina sí, porque es único de ellos. Exacto. Pero el otro pues es como una sobra lo que le dan a ellos. Exacto. Lo mejor Sí, a Ruiz Espien. Sí. Partido Independiente, por ejemplo, se mira en TIC. ¿Cómo Boca. una sobra? Por favor, ¿qué es lo que está diciendo Johnny? Impresionante. Premier Calcio, Bundesliga, la Liga Argentina. ¿Vos sabés A que ver. me llama la atención de los mensajes que están leyendo? Sí. La buena consideración que tiene la Serie A, el fútbol italiano. Todos están citando a Italia, ¿eh? Yo crecí mucho. ¿Vos sabés que No, en la época dorada. Ahora te crecí digo. mucho Sí. con la liga de que se fue Ronaldo y me quedé Con la italiana. con la italiana. Yo creo que también es la un, puse como segundo en aquel momento. es un boom con... ¿Por cómo juegan los equipos? Eso, o sea, Cambió. el Sassuolo de Servi, cómo jugaba ahora el Napoli de Spalletti. El Napoli, O sea, porque Inter, Milan, lo que hicieron Roma ahora. tiene Mourinho y varios jugadores de peso. Sí. Porque en el tema de la pasión Sí. son únicos. O sea, pero Sí. vos sabés que cuando ya empezaba esta revolución que se vio, inclusive esta particularidad que Italia no se fue a los últimos 2 mundiales, pero ganó la Eurocopa jugando un fútbol vistoso. Yo siempre hacía la analogía cuando había gente, no, yo no veo la fútbol italiano porque todo es catenacho, aburrido. Hubo un momento que sí. ¿eh? Sí, pero cuando te decían en los años recientes, yo sabía con qué comparaba. Cuando el extranjero te venía y te decía, no, pero el fútbol paraguayo es centro, cabeza y gol. Entonces, mi primera Vos decís reacción que es, se hacía un estereotipo, decís. se hacía un estereotipo y sabes que no veían. O sea, y cuando te decían, no, pero la Serie A es admirable porque todos los partidos terminan 0-0 o todos juegan para no perder. Para mí era, no, no ve el fútbol italiano. Es lo mismo cuando te decían, no, la selección paraguaya es fortísima en el juego Sí. aéreo. Entonces, Ojo con los paraguayos en el juego aéreo, sí. cuando dicen eso, no tiene idea de cómo juega la selección nacional, pero veo que hay una muy buena consideración entre los muchachos. Está bien, vamos con ella. Johnny va a elegir tu 5. Sí, por Elegí supuesto. primera, segunda, tercera, cuarta y quinta en tu... Pero vamos a ser sinceros. pero, no me voy a salir yo- con yo voy Liga a de ser Malta, San Sí, Marino, no. Yo voy a ser Vamos a ser sincero, sinceros. Federico, Decí lo que y- sentís. Y que también tus amigos Johnny. sean sinceros. Es Y que que son te todos- cuenten. ¿Quién iba a querer votar No. una mentira Ahí, acá? ahí te No pone, estamos ni- te pone, por ejemplo, Liga de Egipto. No. Nadie pone, dijo nadie Lo puso. que Liga de tenemos Egipto. acceso. Nadie Lo que puso. tenemos acceso. ¿Sabes qué? Es lo mismo que, por ejemplo, no sé los amigos de quiénes son hoy, si son Y de de Federico. Fede o de... Pero... Hoy son los amigos del Cardinal Deportivo. ok. Que te Mucho del digan, Super Sábado. que te digan, no, Johnny, vos no puedes votar. Yo voto por la B Metropolitano, el Ascenso Argentino, el Nacional B, porque vos vas a salir con ese... No. ese tipo de cosas también, Lo ¿verdad? que tengo, Riestra. tengo acceso y Ah. veo. Federico, hablabas de Mourinho. Sí. Su ex ayudante de campo lo ayudó hasta Manchester. Es técnico del Die Strongest. De apellido Formosiño. Ayer fue confirmado. Es raro, ¿no? Que un ayudante de campo de Mourinho venga a dirigir en Sudamérica. Y no es. ¿El nuevo ahora? Es nuevo, sí. Ricardo Hay Formosiño. plata, en otro lado hay plata. Por eso. Acá está una perspectiva interesante, Johnny, Dani. Yo no sigo ligas, sigo equipos. Vos sabés que... City, Real, Liverpool, Barça, Boca, River, Palmeiras. Está bien, vaya, está bien. Me Pero parece, una buena Yo perspectiva. creo que, o sea, Me sí, parece bien. por eso, ¿sabes cuando yo te dije para mí 5 puede haber vacancia? Es porque lo último que leíste, para mí ese es el perfil del consumidor actual del fútbol. Que no te siguen ligas, te siguen clubes. Claro. Pero dentro dentro de eso está englobada la liga, ¿verdad? Por eso, Francia, por ejemplo, nadie miraba el fútbol francés hasta que apareció Messi. Misma situación cuando Tevez va a Horrible. China. El fútbol francés, mirar, era una cosa, y hasta la segunda rueda de este torneo fue algo... Desde que Paris Saint-Germain quedó eliminado de la Liga de Campeones, y era algo feo. El último partido fue contra Lyon, creo que fue más o menos parejo, que estaba más o menos peleando ahí, tenía pero no, horrible. Edgar y ya elige los 5, Johnny, pero sinceramente, Johnny, porque él muchas veces dice cosas que no siente y arma un quilombo acá grande. No. Yo sé que lo hace en beneficio de el tema, pero con sinceridad, Johnny, con sinceridad. Tenés cable, ¿verdad? Claro. Tenés cable. Es que a esta altura, Federico. Pero vos no dijiste No. que no hay acceso. No tenés acceso a todo. No. A todo, Mira, todo. en mi cable. Creo que la Mayor le dijo que no vamos a poder ver.
por el tema de Apple. Y esa se ve solamente por Apple TV. A la pucha, no la van a poder ver a Messi, ¿y quién va a ahora- tener? Va a tener que revender. Pero Y- eso te comprar el pase. están ¿Y quién fue el haciendo. genio de Apple? No sé, la corporación que le dijo, vamos a comprar Major League Soccer y vamos a apostar. Y justo el primer año de tu contrato se va a Messi. ¿Vos sabés lo que es eso? Pero Es como va a hacer un ascenso, hermano, claro, hasta... pero no es ninguna coincidencia. Sí. Por ejemplo, la marca que viste a la Major League Soccer, porque ellos no tienen el manejo como acá. Que, por ejemplo, a ver, Cerro viste Puma, Hacer tu Olimpia contrato, viste claro. Nike, no. Allá es la liga, por eso vemos a los equipos, inclusive la NBA, NFL, todos están vestidos. Con la ¿Cuál es misma la marca que viste a la Major League Soccer? La marca de Messi, Adidas. Qué va. O sea, todo eso está relacionado. Hasta eso, ¿no? Todo, no, por eso él va, el tema de, no es solamente plata, cash. Hoy veía justamente un periodista especializado en tema de impuestos, en tema de cómo se va a dividir lo que va a cobrar y también está... Y en la hay parte- menos, ¿verdad? Y, Y yo me acuerdo que Klinsmann y compañía se fueron a radicar a... Claro, a Estados California. Unidos, Sí, sí, allí. sí. Bueno, va a elegir Johnny después de... hablando de plata, Gundogan. De gran cierre de campaña con el City, jugador de Barcelona. Ahora sí, arregló. Arregló con Barcelona Gundogan, que fue figura elemental, tanto en la atención de la Premier como también de la Liga de Campeones. Edgar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer. Respaldo total. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Vení a Bristol, aprovecha las super ofertas y gana premios increíbles. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas. Celulares, televisores, lavarropas, equipos de gimnasia, planchitas, freidoras, hornos, parlantes y mucho más. Todo sin entrega inicial. Acercate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Sueño Lar renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somers y comedores nacionales y paga la primera cuota a los 30 días con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en butifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en butifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa butifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Pollos o Don Juan, hace tu pedido de butifarra de pollo al 021-729-1717. Bueno, 12:24. Johnny González. Federico. Anotate ahí como para tener tu ayuda de memoria, que no te olvides, después cambia algún No. lugar. Solemos observar fútbol, cuando trabajamos observar fútbol. Totalmente. Sí. Pero- Hablamos de lunes a lunes. De lunes a lunes, sí. Está bien. Pues justo coincide que nosotros cuando largamos acá a las 2, hay mucho fútbol europeo, ¿verdad? Principalmente a la tarde. El sudamericano va más que nada a la noche. Hoy creo que comienza en Argentina una fecha que se llama la fecha de los 6 días.
porque dura 6 días. La fecha increíble. Después de Igual la que fecha nosotros. Exactamente. Lo de tu recomendación el sábado fue sensacional. Lo Muy de buen River partido. Defensa, yo dije que no iba a ver, pero vi, fue un partidazo. Sí. Así que vamos con tu Liga 1, 2, 3, 4, 5. Y yo tengo que contar de acuerdo a mis posibilidades de acceder Pues ya está, pero a las ¿qué- imágenes. Pero ¿qué cable tenés Federico, vos? me gustaría, por ejemplo, ver el fútbol mexicano, pero no tengo, no me llega. Me llega de repente un partido en la cadena ESPN, pero no Bueno, transmite pero y ve, pues. en su totalidad. Por ejemplo, yo- ¿no viste la final de la Liga No, Mexicana? no pude ver, No, Daniel, no pude ver. ¿y por qué no o sea, no quisiste porque se vio? Y dramáticamente Chivas perdió. ¿Lo Por pueden una enviar jala- a Johnny, por favor? ¿Qué señales? Pero guía, quiero saber qué pero cable tenés, Johnny. pero qué señal transmitió. Y por ESPN. ESPN. Sí, ESPN tiene los derechos. Hay 4 ESPN, hay 5, Johnny. Sí, sí, sí. No, yo tengo todo. ¿Vos tenés los 5? Tengo todo. Ahí, por ejemplo, suelo ver fútbol de Brasil, que transmite domingo a la tarde y de repente también jueves ¿Cuánto que a juega la noche. ¿verdad? Sí, juegas a la noche. Yo voy por la Premier Fede. Número 1. En número 1. Porque, Está bien. por ejemplo, prendo el televisor. Algún amigo tuyo te va a decir, son vendidos ya vos, que era del bastión de Sí, la... bueno, está bien, pero- está siendo sincero. Y explico. Por ejemplo, pongo y está jugando Aston Villa Leeds, por ejemplo. Y veo eso. Porque es lindo, da gusto. Dinámico, es dinámico. dinámico, competitivo el fútbol inglés. Después ya estoy con Argentina. Segundo. Sí, segundo. Por ejemplo, juega Arsenal Central Córdoba. Yo Arsenal equipo nunca te iba a mirar. ¿eh? Mira Eso, que- por ejemplo, dejo pasar. Pero aparece un Independiente, Godoy Cruz, por ejemplo, me siento y veo. Sí. Defensa y Justicia, Talleres, por ejemplo, Ah, bien, Lanús, Racing, por ejemplo, se mira, claro. Sí. Bueno, 2, 3. Y 3 por el acceso, repito, por el acceso, no es por gusto, por el acceso, la Liga Española. Tú eres español, o sea, porque te invade la Liga Española. ¿eh? Invade, exacto, sí, señor. O sea, vos verías la Liga Mexicana antes que la española, pero ves la española porque es la que tenés disponible y por el horario. A lo mejor está en el mismo nivel que la Liga Española, ¿verdad? El fútbol mexicano. Okay. Pero por acceso estoy yendo, Federico. ¿A qué dice Star Plus no transmitió? Dice. No, yo por eso, yo busqué No. fútbol mexicano y no tuve acceso. Ah, acá dice, mira que no pasó. Dice. Yo estaba escuchando, hay un fútbol, Acá vio por celular este señor, fútbol Sí. libre. el fútbol de primera se llama un programa, y yo escuchaba, transmite un argentino, Andrés ¿En serio, Cantor, eh? Andrés Cantor. Andrés está hace mucho ya. Sí. En Estados Unidos, Sí, ¿no? Estados Unidos. Sí. Y yo suelo ver o escuchar su transmisión. Imagínate que en el 94 ya estaba Andrés Cantor en Estados Unidos, cuando hizo el Mundial Pero sé que en Estados Unidos. no perdió No su pierde, forma no, de no. hablar, sí. Bueno, cuarta dijiste, Y cuarta la brasileña, Federico. y quinta. Y quinta la paraguaya, por acceso. Y incluye Y va a sobrar, intermedia. ¿eh? ¿Cómo es por acceso? No, y porque Yo- me llega. O sea, vos... no, Puedo acceder. pero vos estás diciendo que no hay una quinta liga extranjera que vos ves. ¿Y por qué no tengo acceso, mi querido Vos Daniel? ves ok, ya diste tu... Por este ejemplo, es el- la liga holandesa Ya que vos hablaste hace muestra- rato- Vos no nombraste la italiana, domingo por a la ejemplo. mañana. No nombraste la italiana. No, es que no me gusta. ¿En serio? Esa sí es que no, ni por más que tenga acceso no. Pero están jugando bien los italianos. De la Gran Citizen. Sí. Pues tampoco. Pero tampoco está- vamos a- fue No, auténtico, claro, fue claro, auténtico. claro. Y Entonces, yo te Johnny, dije que iba a Inglaterra, sobrar. Argentina, La española, brasilera y Y la paraguaya. Y es- la cierto. paraguaya, está bien. Fue por trámite fútbol mexicano, sí. ¿qué Fox Sport Norte, porque aquí ya no tenemos. No. Bueno, O sea que a veces hay que pescar porque te tiran en eso. Y Copa en, Libertadores, ¿qué pasa en ahí? la tabla de fútbol te tiran algunos partidos en directo incluso. Sí, sí. ¿Sabe qué partido? Melgar Patronato pasó Fox. No, y Patronato Limpia también. ¿Se acuerdan que acá Patronato vimos el Olimpia, tema de que exactamente. hasta el Socalero parece que no tenía muchas ganas el día de la postergación y puso Olimpia contra Olimpia? Pues. Acá Berro dice YouTube se vio también, claro, YouTube. Yo creo que no pude ver en directo en ningún lugar que estaba en mi casa, era la final de Uruguay-Italia, la sub-20. Ah, la sub-20. Sí, fui La sub-20, Pero vos- pero ahí... ahí- lo que hacía la animación, bro. Pero vos sabes que Con el relato ahí. Sí, no, es que en YouTube hay muchos que hacen eso. Esa es la animación. Sí, y yo no sé por qué, porque a ver, acá la sub-20 no se vio. Acá. ¿El mundial? Sí. Ni un partido. No, y porque hay restricciones, o sea, la FIFA libera la señal por su canal de FIFA Plus en los países que no tienen, o sea, como que si ningún canal compró
repito, yo no sé, yo me acuerdo que la del 2019 sí se vio por ti. O sea, es más, a mí me tocó transmitir la final de Ucrania contra Corea. Pero, claro, sí. pero o sea, esa se vio. Entonces se entiende que cuando se transmite haya un bloqueo, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, yo ese partido de Uruguay-Italia lo vi en vivo, pero porque estaba en Turquía. Ya. O sea, pero no, vi por el canal de la FIFA. O sea, no había un canal local que transmitía. El canal de la FIFA que yo tengo acá. No, es que a mí me tocó la fase de grupo acá. O sea, cuando Corea ganaba, yo quería ver y acá no. O sea, no veía. Tenía que buscar las paralelas. Mientras que allá era en vivo y en directo. Pero ¿por qué bloquea aquí el canal de FIFA, Daniel? Y eso es lo que te digo. Una cuestión de derechos. Eso se hace cuando hay una cuestión de derechos, pero tengo entendido que no se vio acá. No, pasa que cuando te venden, por ejemplo, la Copa del Mundo, te vende también ya la Sub-17, la 20 y la Copa Mundial Femenina. Sí, pero hay lugares donde no... es más, si vamos a una cuestión, la última vez que Claro, habló... FIFA tengo y no se podía ver. O sea, pero entiendo lo que dice Johnny, pero la última vez que habló Robert Harrison dijo que todavía no estaba decidido el tema de los derechos. O sea, Sí. Hoy por hoy, en septiembre arrancan las eliminatorias y no sabemos, televisivamente hablando, ¿verdad? Y es más, en las anteriores... los partidos de visitantes sobre el pucho se decidió Exacto, sí. quién iba, o sea, se mejor, dependió de la voluntad de alguien para decir, bueno, compren eso y vamos a mostrar, ¿verdad? y a lo mejor termina el año transmitiendo la señal No, pero, normal. Pero voy nomás al tema de que, o sea, las últimas eliminatorias de local se veía en un pool de canales, de visitantes se veía por un canal y así, pero voy nomás a que la sub-20 acá en Paraguay tuvo el bloqueo. Federico, me preguntan quién es Jorge Mas. Y Jorge Mas es el accionista mayoritario del Inter Miami. Es el que tiene, en este caso es un multimillonario, se llama su grupo Mastec. Y es el que pone la plata para que vaya Messi. Bueno, tiene razón Johnny, dice, depende del acceso, nosotros tenemos para pagar Star más, Apple, no estoy acá. Yo hoy voy a ver la final colombiana, porque tengo Machi TV gratuita, en Win, creo que ahí se apunta Johnny, no, Johnny tiene cable, se hace nada más. Sí, tengo cable. Vamos a ir en instante con Olimpo, ¿cuánto pagas? 400. ¿Por qué tipo de cable tenés? Tengo Wi-Fi, tengo... Pero igual tenés todos los canales de eso, HBO y todo eso. Sí, tengo todo. Saca eso, ¿verdad? Sí, no. Es que no se ve más eso, no. ¿Quién ve más HBO eso? Y pago Netflix, por ejemplo, Federico. Sí. Mi hija pide Disney y, Sí. y tiene, y afortunadamente yo veo Netflix, hasta ahí. Pero Y Disney. O sea, paga Disney también. También, sí. Pero Pago un por la poco nena. que ni Yo siquiera también, sé. ahora estoy reduciendo, pero hay algunos que ¿Cómo mejor es? Che, hasta reducción de diciembre costo. lo pusieron ya, ¿eh? Reducción de costos. Sí, no estoy reduciendo. No, me está dando una buena idea, Federico. ¿Sabes que me enganché en cualquier plataforma? Claro, y después te percatas y dices, esperan, pues yo de Y sí, esos sumo. 5 veo uno con... Claro, y el cable, no, te hace una reducción tipo el fútbol mexicano, una regulación. Miran, pues, que terminamos la conclusión. Primero era qué fútbol vemos y ahora es... Sí. hay que reducir, hay que regular el tema de las aplicaciones, ¿eh? Sí, acá dice, o sea que no vamos a ver a Messi por Apple TV. Apple TV es libre, solo hay que tener iPhone. ¿Cómo el tema? ¿Un iPhone que sí, esto de iPhone? sí. No. O sea, El de Apple. claro, pero es cierto lo que dice el oyente, pero si vos querés ver todos los partidos de la MLS, vos tenés que suscribirte, aunque, claro, primero tenés que tener la máquina, ¿verdad? O sea, entiéndase, ya sea un Apple TV, un iPhone o lo que sea. Al tener eso, tenés gratis algunos partidos, pero si querés ver todos, y por eso va a ser interesante lo que van a hacer con el fixture, porque Inter Miami no es uno de los equipos taquilleros, de hecho es uno de los peores equipos también en materia de concurrencia. El estadio de El ellos estadio es una cosa chiquita. es una y ahora justamente más esta semana hablando con el Miami Herald dijo ya por lo menos para el segundo semestre vamos a colocar graderías en la parte de los corners. Las móviles, ¿no? Claro, ¿para qué? Y eso hará que vayamos a 23.000 más o menos. No, ellos no, vos sabés, Federico, que ellos no tienen un vestuario propio, el estadio. Y ellos, no. ya antes ellos se cambiaban en la cancha medio auxiliar. ¿Por qué? Porque Inter Miami está construyendo un estadio, como hacen los estadounidenses, de primerísimo nivel, pero que debería estar, primero era para el 26, y ahora van a apurar para que sea para el 25,
la segunda mitad del año para agarrar la parte de Messi. O sea, que Messi inaugure el nuevo estadio de Inter Miami. O sea, el estadio donde están jugando ahora es un estadio chiquito, feo, y en las programaciones no es taquillero. O sea, no se ven los partidos del Inter Miami. ¿Ahora cuando jugaron Boca Cienciano una recopa que se jugó en Miami? Boca Cienciano... Que hubo un... Yo me acuerdo el viejo, el de Boca Nacional de Medellín. No, Boca Cienciano, y se jugó, no sé si era este estadio, que era graditas, que era una vergüenza, decía, jugar ahí, y se jugó en Miami, y hubo tipo un tornado, tiempo antes. Me acuerdo que era para 10.000 personas, que era una vergüenza. Televisivamente era horrible. Claro, yo el del 90 el 89-90 sí me acuerdo que también jugaron, creo que la Torre hace hizo el gol, sí, ahí está. Pero ese Boca Cienciano también creo que se dio eso. Claro. Pero, o sea, es más, hace poco Argentina, o sea, Olimpia con San Lorenzo en Almagro. Ellos jugaron en un estadio viejísimo. El Memorial, que fue el estadio olímpico de Los Ángeles 32. Imagínate, ahora jugaron así. No, se veía vacío, era vetusto, como se dice. O sea, hasta ahora lo es uno de los estadios más viejos, el Coliseum, ¿verdad? Y allí le ganó Olimpia a San Lorenzo en el 2003. Pero esos partidos se jugaban en canchas que ni siquiera tenían el rigor profesional. Esos partidos de soccer. Me preguntas, Miami entonces no tiene un estadio de... Claro que tiene. Es más, Argentina, uno de los últimos amistosos que jugó antes de ir al Mundial de Qatar, porque ellos tuvieron una especie de PC ahí en Miami, el Hard Rock Stadium. Ese sí, o sea, un estadio... Y por eso están especulando si por allí Inter Miami no va a ir a jugar a ese estadio, que también ahí están los Miami Dolphins y compañía, pero es todo lo que te genera. Y por eso el debate en Estados Unidos era si Apple no debería, por lo menos algunos partidos, no todos, pero algunos partidos del Inter Miami, revender a canales de mayor expansión como ESPN, cable, Fox, o inclusive ir al canal de aire. Si la idea es enganchar al público norteamericano, porque 24, 26 tienen, ¿no? Copa América y Mundial. Claro, ellos... Al hacer este acuerdo con Apple desde este año, han hecho una reducción. O sea, si antes veían 10 la Major League Soccer, hoy están viendo 3. Porque antes se veía por ESPN. Ahora se ve solamente por Apple TV. Acá dice Dani, lo más probable es que vayan a jugar a la cancha de los Dolphins. Sí, al Hard Rock. De la NFL. Sí. El Hard Rock, bueno, que estás diciendo. Aquí en Estados Unidos ni lo que ven, ni lo que viven en la calle usan TV cable. Eso ya es obsoleto. Boca Cienciano fue en Fort Lauderdale. Sí. Lauderdale, es el torneo de tenis, ¿verdad? Sí. Uno de los torneos de tenis importantes. La sub-20 vi por Sport TV. No, todo un tema esto, che. Decirle a Johnny, bueno, ahora cuando venga Johnny le cuento que ya hay combo de Star Plus y Disney para la nena, y combo baratito. Dante va a dar Dani su top 5 de las ligas. Acá me dice, a ver, Robert dice, ahora tengo Apple TV. En la grilla los partidos de como cualquier plataforma por 35.000 tengo en mi TV. Mira, saludos para Rock Cantero, dice, con esto veo todos los partidos de la MLS. A ver, están apareciendo los paralelos, como dicen ustedes. No, por eso. Apple TV, me dice mi amigo Arielito, Apple TV puedes suscribirte de forma oficial en tu Android TV con el Xiaomi TV Box. ¿Cómo es el Xiaomi TV Box? O sea, sería un aparato para que le haga esa transición. Porque mira. Si tenés un TV, vos tenés el aparato, el TV Box. No, pero... El que dice acá, digo. No. O sea, pero... ¿Qué es Xiaomi TV Box? Y ha de ser como el de... Te explicaron un poco, Gabrielito. La trampita que te pone Apple es que para suscribirte no tenés problema. Pero para cancelar el servicio te pide que lo hagas vía un iPhone o iPad. Ahí está. Y bueno, y yo también quiero cancelar alguna plataforma, hermano, y me dicen hasta el 31 de diciembre, 12 de la noche, poniendo extravaganza. Ocurre con toda la empresa, ¿verdad? En la letra chica. Cuando te querés inscribir con un botoncito, ya bienvenido, hermano, sí, y para salir. Cancelar. 20, la famosa letra chica, sí, que nunca miramos. ¿Viste que te pone, acepta las condiciones, que vos nunca lees porque ya sí, son todos iguales? Sí. Edgar.
El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py, crea tu ficha y postulate. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Taperu Villa con la Ford Ranger. Ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Taperu Villa. Llámanos al 021-671-900 for Ready for More. Llegó el Pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu Pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas Casi, San Martín. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene muchísimo más. En Taiga te presentamos la nueva Arizona Pro con su potente motor de 200 cc con balanceador, luces de estacionamiento, luces LED y diseño renovado, ideal para quienes se deciden conocer nuevos caminos. En cuotas desde 540,000 guaraníes con 15,000 kilómetros de garantía, la mayor garantía del mercado. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. El instante de Daniel a los 5. Habló Zulma Quiñones, árbitra del momento. Y cuando decimos árbitra del momento, no hablo de árbitra mujer, sino en general. Está haciendo muy buen trabajo. A ver, Amazon como plataforma. Acá me están dando varios días los muchachos. Sigan escribiendo porque tenemos Amazon. Podemos utilizar como otro tipo de plataforma. Hablando con los compañeros, anoche habló en el Cardinal Deportivo segunda edición. Zulma Quiñones, la escuchamos. La verdad que fue una sorpresa grande, porque obviamente que como los jueves nosotros solemos esperar la designación. Estaba esperando alguna designación, como yo estaba entrando en reserva, estaba entrando en Copa Paraguay, estaba entrando en intermedia, uno de esos, ¿verdad? Pero cuando yo veo, me llega primero un mensaje de texto que dice así designado como árbitro, entonces ahí dije que no era primera división, porque como decía de árbitro, evidentemente era intermedia o reserva. Y cuando entro en la aplicación y encuentro que era primera división, sí, me congelé y me senté un rato, pensé bien en ese partido, ¿verdad? Estuve muy sorprendida, en ningún momento ni siquiera me pusieron sobre aviso que en la semana iba a llevarme una sorpresa tan grande como esa, ¿verdad? Sin dudas. ¿Y cuántos años de preparación para llegar a esto? Contanos un poco sobre tu vida. ¿Qué estudiabas vos? ¿Siempre te dedicaste al arbitraje? ¿Tu papá, algún hermano estaba ligado al fútbol? ¿Cómo fue que una mujer haya comenzado? Porque, bueno, normalmente las mujeres, y más lo habrás sentido vos, años atrás, decirle a papá o mamá, oye, quiero ser árbitra, bueno, no sé, te iban a decir, mi hija, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Una cosa así más o menos. Sí, mira, yo tengo una historia un poquito larga con eso, te hago un resumen, ¿verdad? Que a mí siempre me gustó el deporte. Yo creo que de chica
en la ciudad donde yo vivía siempre seguí lo que era el fútbol y aparte de otros deportes, ¿verdad? No resalté tanto. Y después yo salí de la ciudad de Eusebio Ayala y vine a estudiar en la Escuela de Educación Física. Yo me recibí de docente, terminé mi licenciatura y ahí porque me tiré más a lo que era el fútbol y necesitaba algo que me discipline de verdad. En el 2007 yo me meto a estudiar en la Unión del Fútbol Interior y es ahí donde empiezo a dirigir, inclusive antes de recibir mi título, en escuelitas de fútbol. Tenemos un señor que quiero agradecerle eternamente, que es el señor Salvador Núñez, que es el que le inculcó prácticamente lo que es el arbitraje a muchos de los que están hoy en primera división. Yo empecé con él en escuelitas de fútbol y después fui escalando. Dirigí partidos en la Unión del Fútbol Interior por un año y luego pasé a ser árbitra de la Asociación Paraguaya de Fútbol en el 2008. Ahí empieza mi carrera y en el 2012 fui convocada para la lista de árbitra internacional, para conformar la lista de árbitra internacional. Yo soy FIFA del 2012. Luego fui creciendo en esto, dirigí la B, dirigí la C y Copa Paraguay y finalmente me dieron también lo que era intermedia, conocí lo que era el rigor de intermedia y ahora primera división, ¿verdad? Que es lo máximo que me puede llegar a pasar acá en nuestro país, en masculino. Y decime, ¿qué sentiste en cuanto a los jugadores? Respeto, como que estaban cohibidos. Tu primer partido fue el de Nacional, ¿no? Guaraní Guaireña. Guaraní Guaireña. En Villarrica. Pero después dirigió partido de Nacional. En la última fecha. Nacional Luqueño. Nacional Luqueño. Sí. ¿Pero qué sentiste? Nacional Triniense. Nacional fue el último. No, sí. Yo me sentí muy cómoda, obviamente que el romper el hielo fue una presión muy dura. Yo sabía que la responsabilidad que tenía era muy grande, porque así como me dicen, abriste las puertas y todas esas cosas, yo pude haber cerrado puertas, porque la expectativa era muy grande y yo tenía que responder y tenía que estar a la altura de esas expectativas, ¿verdad? Entonces, el entrar ahí, tener toda esa presión encima mío, la comisión que confió en mí también, tengo que reconocer y tengo que valorar eso también, el atreverse a romper el hielo de esta manera. Yo tenía que compensar de alguna u otra forma. Yo entré como para dar mi 150%, hacer lo que venía haciendo de hace muchos años, no cambiar absolutamente nada, porque es mi trabajo lo que me llevó a estar hasta este punto, ¿verdad? Entonces, los jugadores, tengo que reconocer, ellos en ningún momento me faltaron al respeto, ellos jugaron, que a nosotros nos hace mucho más fácil el trabajo, ¿verdad? Se dedicaron a jugar y yo me dediqué a lo mío, y eso hay que resaltar también. Yo no quiero dejar de mencionar eso. También me pasó en el último partido entre Nacional y Triniense, también muy respetuoso conmigo, ¿verdad? Y obviamente yo siempre trato de dar lo mismo, ¿verdad? El respeto por sobre todo las cosas que yo me comunico con ellos es muy importante, porque yo considero que si yo les respeto a ellos como los profesionales y los protagonistas que son dentro del partido, ¿verdad? Yo no entiendo por qué de repente debería de venir un maltrato o cosas así durante el partido. Y yo sentí recíproco. Yo les di un buen trato a ellos. Obviamente que siempre va a haber gente que protesta, porque yo soy jueza. Tengo que tomar decisiones y a uno le va a gustar y al otro no. Entonces, Zulma, que las protestas sean dentro del marco de respeto, ahí vamos a continuar bien. Zulma, ¿qué tipo de arbitraje tenés? Porque acá uno de los compañeros, Gerardo Figueredo, me apunta que te vio en el Partido Nacional Trinidense y que tu rasgo era un poco dejar jugar. ¿Eso es correcto? Sí, a mí me gusta mucho dejar jugar. No quiero cortar mucho el juego, me gusta darle fluidez. Pero todo depende también del ritmo de partido. Si yo me estoy dando cuenta que dejar jugar un poquitito y eso me va a traer un poco de complicaciones por el ambiente del partido, bueno, yo no quiero decir siempre voy a dejar jugar ni siempre voy a cortar. Yo siempre voy a tratar de entender el contexto y de acuerdo a eso.
Si el juego me pide cortar, voy a cortar. Y si me pide, si yo veo que los jugadores tranquilamente están jugando y eso es lo que me pide el juego, voy a dejar jugar. O sea, no quiero tampoco encuadrarme en algo. Quiero ser flexible en ese sentido. Lo último de mi parte. ¿Sentiste que a lo largo de tu carrera hay machismo en nuestro país? Sí, más todavía al principio. Al principio era muy difícil. Primero luego porque verle a una mujer entrar a dirigir un partido de hombre era, no sé, muy tocante. Y siempre digo que nosotras teníamos que hacer el trabajo doble porque primero te entrar a dirigir y primero lo entras menos cero, y después tenés que convencer con cada decisión que vayas tomando, convencer de que por lo menos vas a entender lo que estás haciendo, ¿verdad? Y después recién te dan esa confianza. Pero yo creo que el proceso que se hizo también ayudó bastante a que esto ya no sea tan novedoso hoy en día, porque muchos de los que están en primera división hoy en día, apuesto que han pasado en inferiores por nuestra mano, vamos a decir, le habremos dirigido algún partido en algún momento, sí o sí de su carrera. Entonces para ellos no, ni para los jugadores no es tan novedoso que una mujer le dirija un partido. Ese es un proceso que se hizo desde hace mucho tiempo. Zulma, ¿tenés o te imaginás, ya sea en el corto o largo plazo, dirigir un superclásico aquí en nuestro país? Hay que soñar, siempre hay que soñar y luchar por sobre todo trabajar sobre eso y después el tiempo dirá, ¿verdad? Pero la idea es que se sueñe y que se trabaje, lo más importante es eso. Claro, y eso también, el tema de que es insignia de FIFA, por más de que ahora no lo están teniendo en cuenta los árbitros paraguayos para arbitrar en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, nos imaginamos que sería también algo muy bueno llegar a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana en el fútbol masculino, porque ya estuvo en el fútbol femenino, doña Zulma. Sí, así mismo, Bruno, soñamos con eso y como te vuelvo a repetir, vamos a seguir trabajando mientras Dios nos dé vida y salud, vamos a seguir trabajando por esos sueños, ¿verdad? Porque hay mucho por lograr. Miguel. ¿Cómo está, señora Zulma? Simplemente destacar la virtud que tuvo de llegar a esta instancia de pitar un partido en primera división y la valentía que tuvo, porque tuvo que pasar por todo el proceso hasta llegar a este sueño de ser la primera jueza en dirigir un partido de primera. Solamente eso de mi parte, destacar todo lo que conllevó a llegar a esta instancia y la valentía que tuvo y la actuación que tuvo en los dos partidos que le tocó dirigir en esta parte del campeonato. Muchísimas gracias por el reconocimiento, muchísimas gracias, en serio. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, allí estaba Zulma Quiñones, que sí, seguramente hay que ver si en esta clausura se da la posibilidad por ahí de dirigir un clásico. ¿Está abierto el tema? La gran pregunta es si estamos preparados para un superclásico, a ver, en una proyección de un mal arbitraje. Porque la último proyección... árbitro que debutó dijimos que no sacó el mejor clásico, fue Carlos Paul. Es que en la apertura tuvimos a dos debutantes, sí. Derli y Carlos Paul. Exactamente. Y los dos Derli fue salvado por el VAR. Sí. Ahora los dos penales. Y Carlos Paul, fíjate que hasta el propio Saba en la conferencia dijo, sí, me gustó el arbitraje, y unos días después vi la... O sea, a ver, si se saca bien el partido, yo te digo, si la postura de los árbitros, la postura de los jugadores es la misma del último clásico en la cancha de Cerro, no hay forma. Ahora, yo creo que la postura cambia, ¿verdad? Cuando... Sí. A nivel internacional y todo pasa, ¿eh? Sí. Cuando los grandes caciques se convierten en... No digo corderos, pero sí tratan con educación. Pero si por ejemplo tenemos un mal arbitraje, es un desastre, ¿verdad? Pero si tenemos yo no mal creo que sea un arbitraje, desastre, pues. Por eso digo, estaría bueno. Como experimento, vos decís. O ya para, por ejemplo, el primer clásico del clausura. Sí, primera rueda. Porque yo creo que todavía, o sea, Zulma debería tener más partidos. Porque recién dijeron 2 partidos. No, claro, y ya 2 partidos que tenían o sea, en una recta donde ya no era tan
relevante, o sea, ya había salido campeón. Y te puede pasar, ¿no? El tema de submarino se va a ver al Titanic. Que me disculpen. Pero claro, está jugando con fuego. Sí, sí. O te sale muy bien o te sale muy mal, pero digo para romper un poco porque también nuestro arbitraje, Dani. Es que por eso, o sea, yo creo que... ¿Quién se merece el clásico? Y no sé, por más que tengan 50 partidos en la espalda, en el lomo, ¿cómo se dice? Sí, no, claro, yo coincido en el sentido que si hay un momento para hacer eso, es ahora. O sea, venimos de un semestre donde los dos que pitaron por primera vez. Y donde no hay otro potable que vos puedas hacer que debuten en un clásico. Porque creo que lo que está ahí, con cierto nivel ya todos han tenido un clásico. Méndez, Juliadosa, Paul Benítez, Delis López. Capaz le faltaría... Díaz de Ibar ya está más allá de... Juan Gabriel todavía no dirigió, ¿verdad? Para mí él vino muy en picada. No, ya sé, pero voy nomás a este tema de... A ver... Ojeda y otro árbitro. Ojeda no pintó. ¿Está todavía? Él tampoco parece todavía no pintó. No, Ojeda pintaba bien y tuvo aquel error de Olimpia Tacuaré. Sí, y... Claro, o sea, yo voy nomás... Juan Gabriel viene encadenando errores. Claro, pero voy nomás que ellos, por ejemplo, tienen más militancia en el sentido de cuántos partidos. O sea, lo de Zulma, vos decís, espera, 2 partidos en primera y ya pensar, para mí un poco... Ahora, lo que voy a decir, no, pero fíjate que al colocar a una árbitra, va a apaciguar, podemos, pero si es una cuestión de, espera, ¿cuántos partidos necesitas para llegar? Y ahí es donde podemos entrar en ese debate vidrioso, si espera, ¿cuánto ayuda o perjudica esta condición? Porque a una... Por ahí está lo que decíamos la otra vez con... que no se vaya a enojar un árbitro ahora porque dice, ya puta, yo tengo 200 partidos y como dijimos con Ariel, en esta selección no hay nadie en condiciones de decir no somos Si Juan López se va a enojar ahora porque él tiene 100 partidos y... No, Juan López. Y bueno... La última imagen como es, echó de balde a Barbosa. Sí. Y bueno, porque era Barbosa, ¿verdad? Claro. Porque era por portación de apellido. Y no era un partido caliente, era un partido ya... ¿Y él calentó? No, lo que era un partido de trámite para que uno festeje el campeonato, el otro levante la copa, fue un partido caliente. Pero hay que ver, yo no sé, me parece que podría ser una buena movida, ya que está ahora, hay cuántas fechas, habrá 4 o 5 fechas. Dicho sea paso, el viernes se van a dar las 3 primeras fechas del torneo clausura. El otro viernes. El 30. El 30. El 30, tenés razón. Este viernes en 8. Bueno, estoy esperando a Johnny para dar los 5. Está Juanma primero. Juanma. ¿Cómo está, Fede? Saludos para todos. ¿Cómo te va, Juanma? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, súper. ¿Qué tal Cerro, che? Bien, después de lo que significó, porque hay que admitir, fue una sorpresa lo de Rodrigo Melgarejo, nadie esperaba. Se hablaba de Hugo Benítez, que hasta aquí quedó en todo lo que dábamos a conocer, inclusive hasta el sábado, porque con lo de Melgarejo es un poco como que se llevó toda la atención. Ayer el viaje de Robert Morales, que ya se despidió del Cerro, está para firmar por el Toluca, va a pasar las revisiones médicas y va a firmar el contrato con su nuevo equipo. Entrena a doble turno el equipo de Facundo Saba, con una particularidad, no lo está haciendo en Barrio Obrero, va rotando entre el Pané del Parque Azulgrana y también utilizan el predio de la Conmebol, allí en Luque. Ocurre que en Barrio Obrero están plantando las famosas semillas de invierno, entonces por ese motivo no está pudiendo utilizar la sede allí en Barrio Obrero. Bueno, lo que está claro es que de todos los nombres que por ahí se manejaron que se iban a ir para el partido contra Barcelona de Guayaquil, se mantienen todos hasta ahora por una cuestión contractual, ¿verdad? Es más por eso último, Fede, por la cuestión contractual, porque Gabriel Báez y Brian Zamudio eran los únicos dos que vencían el contrato ahora en junio. Ya automáticamente se renovó el contrato con Gabriel Báez. Está la situación de Brian Zamudio, hasta aquí Cerro no se ha manifestado oficialmente al Toluca, tampoco al representante, si bien se deslizó la posibilidad de una probable continuidad, todavía esto no está confirmado, quedan algunos días todavía y sabemos cómo se va movilizando. Lo que sí me llamó la atención, particularmente, ya que ayer justamente lo estábamos recordando nuevamente, por la cuestión del fichaje de Rodrigo Melgarejo, es la cuestión del scouting. Rafael Vieira está en una especie de seminario o exposición de scouting, donde también participan incluso gerentes deportivos. Él está en San Pablo ahora mismo con la gente de Transfer Room. Transfer Room se llama la empresa que
organiza este evento donde es una especie de convención entre todos los scouting, participan dirigentes de clubes de varios países y allí van un poco a compartir con todo lo que tiene que ver con este mercado de pases. Así que habrá que ver si hay novedades en el retorno de Rafael Vieira, que está participando allí algunos días de esta especie de convención entre scouting y dirigentes de clubes a nivel internacional. Bueno, está participando entonces el señor. ¿Cómo se llama él? Repetime el nombre. Rafael Vieira. Rafael Vieira, siempre me confundo un poquito. El hincha del Cerro que está caliente va a decir, mira, en esta época donde tiene que colocar los nombres, está ahí en un simposio, va a decir. Está en un seminario, ojalá que no nos vaya a traer. ¿No en el seminario en San Pablo? En San Pablo, vos sabés que me dijeron, Fede, que es una especie de convención donde van principalmente a realizar contactos, a ofrecer también, a ir a mirar un poco lo que hay en el mercado. Es como una especie de fe, no sé si feria, como el draft. El draft en México, por ejemplo, pero bueno, sin representantes. El hincha debe pensar que nos vaya a traer una sorpresita nuevamente, ¿no? Claro. Como por eso, Eduardo. Por eso. Lo que sí llama la atención es que, va esta especie de draft, donde no participan empresarios directamente entre clubes a hacer contactos y habrá que ver si va con un objetivo en específico o es un poco para ir participando y abrir también el mercado en ese sentido y que Cerro Porteño empiece a participar de estos eventos. Bueno, en una está bien también, hay que ver. Hablamos medio, pero para la morada se presta ahora, pero a lo mejor sí, como decís, le está ampliando algo importante en el futuro para el Cerro Porteño. ¿Qué más, Juanma? Hoy por la tarde de vuelta al entrenamiento de Cerro Porteño en la Conmebol, ya no está Robert Morales, dejó el plantel, así que habrá que ver. Con relación a futuras incorporaciones, y hasta aquí al menos seguimos en la misma. La cuestión de un volante central, de un defensor central más y de un delantero que pueda jugar un poco como media punta, abrir la defensa y acompañar a Diego Churín, ahora más que nunca con la salida de Robert Morales. Está Juanma, gracias. Dale, Fede, saludos a todos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. La variedad de fiambres Ochi con el cuadrado con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo, llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada y reconocida del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. Con la promoción de Interfisa Banco, por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. No hay nada más paraguayo que disfrutar de una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados en el tercer tiempo o haciendo lo que
más te gusta. La pasión por el fútbol, acompáñala con el 900 Malbec Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Bueno, un saludo para Julio Menéndez, colega peruano, que siempre monitorea las radios, estaba escuchando nuestro programa, me escribió a través de Instagram. El Mundial Sub-20 se vio por DirecTV para Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Gracias, Julio, gran saludo a Lima, Perú. Vamos... Te van a reclamar los... Sí. ¿Y por qué a Juanma no le preguntaste el tema de las ligas? Viste que a Johnny le dijiste... Tenés razón, pero Juanma una vez yo le pregunté... Tuve una gran decepción con Juanma. Bueno. Sí, que le había marcado un partido... Exactamente, estábamos hablando del partido que nos marcó a todos. A él le marcó un Barcelona contra Brasil amistoso. Y sí... No, pero capaz fue choqueante que juegue un club contra una selección. Claro, dice que porque estaba con su papá y no sé, la época de Rivaldo y... Pero bueno, era, no sé. Habrá sido un amistoso que armó justamente la marca La Pipa. La marca, ¿verdad? claro, Sí, no, sí, sí. no acordamos, yo me acuerdo que era amistoso, pero para que te marque, no podía salir con cualquier liga. La gente quiere saber la liga de Dani. Vamos a 5, Dani, vamos a 5. Yo sé que no vaya a cambiar, No, es que me va a costar. Bueno, elegí así sí, por dale. mitad de tabla. Pero él va a elegir, Federico, porque Daniel pues, es un tipo que tiene acceso a varias plataformas. Yo bueno, pero felicidad acá, los muchachos en ausencia decirle a Johnny que hay un combo para pagar Star Play y Disney. En combo, sí, te pagan los dos. Sí, claro. Viste que vos dijiste que por un lado por la nena tenés que hacer claro. Disney. Sí. Porque Disney tiene demasiado poco para ver. O sea, y más justamente con esta... Yo entré en Disney y no le gustaba a mi nena, qué bajón. Yo todo romántico, le dije, mira, vamos a hablar de este traje. Creo que era la película esta la única que después apareció en otra plataforma, Encanto, puede ser. Encanto, sí. Bueno, pero después apareció en todas las plataformas y lo de Disney se fue al... No le gustaba. ¿Y sabes por qué, Federico, es menos atractiva en estos momentos y habrán hecho, por eso hicieron la promo esa? Porque muchas cosas que son de producción de Disney están en Star Plus. Justamente porque son de la misma compañía. Claro. O sea, vos sabés que, por ejemplo, había una serie que yo quería ver a nivel internacional y decían Disney Plus Internacional, ¿verdad? Y quería ver y no había. Sí, y después había pasado que estaban en el Star Plus. No, a mí me pasó en Netflix. Quería ver una película y no estaba en Netflix de Latinoamérica. Sí, suele pasar eso. Por ejemplo, a mí me tocó ver una película Argos. ¿Se acuerdan de aquella película de la invasión? Exacto, sí. La invasión a la embajada americana. Y yo he visto en un viaje a Montevideo, pero era un viaje tan incómodo porque yo fui solo y había gente a mi lado que gritaba y no pude ver o que quería ver otro tipo de materiales, ¿verdad? ¿Y la buscaste? Y yo quería ver y no pude encontrar hasta que tuve que ingresar en YouTube y conectar a mi televisor para que pueda ver porque ninguna plataforma me facilitaba. A mí me pasó con una serie de Stephen King eso. En un vuelo viniendo de Lima. Vi los primeros 3 capítulos, una serie la de Kennedy, que fue el libro también, 11, ¿cómo era? 22-11-63, que habla de un tipo que entra tipo al túnel del tiempo para salvarlo a Kennedy, y estaba buenísima la serie. Vos ya le conté entrando en Paramount por fin. ¿Te pasa? Entrando en Paramount que tuve que entrar y pagar, ¿verdad? Y ahora quiero despojarme ya porque ya he visto la serie. Y al final no era lo que pensaba, arrancó muy bien, muy bien. Vamos con los 5, Dani, que no va a cambiar el reglamento, los 5. Y si tiene plataforma, bienvenido sea. Claro. Yo arranco con la Premier. Sí, señor. Premier. Segunda opción, Italia. Serie A. Reconozco que esta temporada fui muy influenciada por la campaña del Napoli, que además tenía el jugador coreano que probablemente ahora vaya al Bayern Múnich. Tercero, y en eso también hay una cuestión personal, o sea, la Major League Soccer.
La Major League Soccer. No, sorpresa. Sí. Pero está aplicando una cuestión personal. Sí, de hecho, o sea, de la liga, claro. Tu hermano trabaja ahí. Claro, y entonces conociste la forma incipiente de cosas. Sí. Y después, la cuarta y la quinta coloco Alemania y Brasil. Alemania y Brasil. Entonces vamos por Premier, Italia, España. No, Estados Unidos. Sí. Alemania y Brasil. Sí. Eso no quiere decir que no vea, o sea, un partido Real Madrid, de Barcelona. Claro. De hecho, me ha tocado trabajar en esos partidos. Claro, de eso estamos hablando. Claro. Y hay algún partido que te pueda enganchar River, ¿verdad? O puede haber morbo en algún clásico, ¿verdad? Pero, o sea, como liga, como, o sea, claro. ¿Cómo está el duelo ahora entre Bayern Múnich y Dortmund? Entonces, veo y veo lo otro, pero, o sea, yo cuando te dije, Federico, que va a costar es porque como que todos tenemos una liga anclada, que creo que la Premier le saca demasiada ventaja. Y ahora con a todos. lo de Enciso y Almirón, más. Totalmente. Si antes le sacaba, imagínate ahora. Y vos sabés, o sea, para mí hay un fenómeno que se da con lo de la Premier, porque vos agarrás y decís, no, pero la Liga Española es un paseo de Real Madrid o de Barcelona, lo de París. Vos ves la Premier, y este año, por ejemplo, también fue un paseo del City, más allá de que en algún momento estuvo el Arsenal, pero te atrapa. Hace rato Johnny decía, no, yo un Aston Villa contra Leicester, y te quedás, ya hasta puedes decir, es el tiro de cámara que tienen, es la transmisión, es la gente, es la figura, pero definitivamente hay un factor que te atrapa, que tiene la Premier, que vos agarrás, más allá que hubo alguna que otra definición, ya que justo mencionar lo de Gundogan. Gundogan hace goles muy clave en aquel título que en la última fecha le gana City al Liverpool, pero de los 5 títulos que ganó en los últimos 6 años, han habido torneos que ganó con mucha antelación. Claro. O sea, la última, por ejemplo, ganó mirando la tele, cuando Arsenal perdió su partido. Pero ese sería mi top 5. Ahora, como te dije, de repente vos decís, este domingo tengo libre, o de repente terminamos un partido de Cerro o de Olimpia, y llegamos a las 8 de la noche y todavía tenemos esa adrenalina de decir, mira, a las 22:30, definición del fútbol mexicano. Y te vas a enganchar, o sea, porque vos sabés que los mexicanos también ofrecen un espectáculo muy atractivo, canchas llenas, tienen, o sea, cada historia, o sea, cada club representa algo. Tienen buenas frente. Sí. Y aparte no hay equipos chicos ni son todos ofensivos. Y aparte que cambiaron, por ejemplo, los comunicadores, los relatos. Anteriormente era un solo comunicador y gritaba el tipo, el gol por la lactancia, no sé qué. Ahora sí, pero son los que pero van el menor por ejemplo, hubo partido, Federico, que en la época dulce de Pepe Caro, todos los golazos de Pepe tenían. Y el perro no se llama el perro Bermúdez. Le tuvimos jugo al lado, haciendo un informe al perro Bermúdez. Así es su cuello. Ahora, y varios relatores. Y por ejemplo, hubo partido en que un relator relataba en un equipo y otro relator hacía el ataque del otro. Claro. Y así no. La semana pasada salió los 5 mejores relatores internacionales y ganó Mariano Clos. ¿Qué dicen? Y sí, puede ser. A otro le gusta Simón, a otro le gusta. ¿Habrá sido alguna encuesta de Twitter, ese tipo de cosas? Pregunta él. Claro. Yo tengo pregunta. Un argentino. Sí. No es perfil bajo. Germán Sosa. Excelente relator. Para mí, el mejor relator de esa cadena. A mí, Claude, sin canchería, no entrando a sobrar partido, me gusta mucho. Entiende mucho anticipa muchas cosas, hasta el propio comentarista, y le pasó antes y le sigue pasando ahora. 5, habla ya Olimpia, ya habla Johnny. Falta el tuyo. Sí, 5, yo no estoy muy, la Premier, sí que creció mucho en mí en los últimos años, por todo, ¿verdad? Hasta por lo que, no sé, parece que te pinta la sociedad inglesa, lo que es, los rostros, los primeros planos, es que como nunca supimos, manejamos quién clasificar todas las copas, que de repente en un campeonato no, vos mirás, pero y los horarios ayudan y todos los partidos son interesantes, todos son lindos partidos. Después, segundo pongo Italia. Me gustó mucho la liga italiana, vi muchos partidos muy buenos. Me gustó Napoli, obviamente, Lazio, Inter, Roma,
hasta Torino, hay grandes clásicos. ¿Y Milan, Federico, no sos de mirar? No, Milan era muy medio croner, ¿eh? No. Sí. Lo que fue la despedida de Ibrahimovic fue inolvidable, en eso llorar todo, ¿verdad? Eso. Creo que fue lo mejor en Milan en la temporada, pero fue un equipo, para lo que es el Milan, un equipo, hablamos independiente de Avellaneda por ahí ahora, ¿no? Sí. No reconocer los jugadores. Bueno, fui a 2. Número 3, elijo Argentina, sí. Y mira que miro poco Independiente porque está castigado por mí, con el pero da gusto mirar, por ejemplo, Defensa, River, San Lorenzo juega con el Alma. Sí. Hay cancha llena de vuelta, hinchada. Volvió, está lindo de vuelta al fútbol argentino en algunos aspectos. Platense me gusta mirar. A Ronaldo ahí, a Yaqué, un equipo con una garra terrible. Pero sin duda que River es el equipo más observable de Argentina. Da gusto, pero la otra vez la Defensa de Justicia fue terrible. Un partido, iba a ser 5-3 y terminó 1-0. 1-0, ¿verdad? 1-0. Bueno, tercero. Cuarto. Vos de España no miro. Te dije que iba a costar 5. No miro, que yo no tengo a Brasil, pues. Porque yo miro mucho más partido de Brasil si me es un clásico. Ya sea regional o un San Paulo Río, y me encanta. Cuando agarro uno a la noche de eso, hoy por ejemplo juega Mineiro me pasaban, son grandes partidos. Brasil cuarto y ponga España quinto. Okay. Ponga España quinto porque España se fueron pues los dos monstruos y quedó un tema. Y estaba un Atlético de Madrid que jugaba bien también a mi estilo, un equipo con fuerte, que hacía goles. Y no queda nada de eso. Valencia, que animador no está, o sea, no. Se fue abajo. Sevilla juega muy bien, ¿verdad? ¿Sevilla? ¿Con quién? ¿Mineiro con Fluminense? Sí, porque hoy hay una fecha completa. Está lindo, Brasil está lindo. No, y vos sabés que España, más allá de que, claro, en esa época también eran solamente Real Madrid de Cristiano Ronaldo y Barcelona de Messi. Ahora se fue Benzema. Se va a Benzema. Vamos a ver cómo se arma. Vos leías la información de Gundogan, sí. Hablando de jugadores que encandilaban. Ahora que Lewandowski fue un pobre, no reunió lo que se pensaba que iba. Pero como que el resto de la liga, o sea, con la liga española se da un poco el efecto a la inversa de lo de la Premier. Como que con la Premier te podés enganchar con equipos de media tabla. Claro. Y en España, más allá, a ver, no sé, de repente alguien dice, no quiero verlo al derete y busca el partido de Getafe. A mí me pasaba porque en Mallorca jugaba un atleta surcoreano que ahora probablemente vaya al PSG. Por 25 millones de euros estaban hablando. O sea, de los jugadores así que son técnicos. Pero es difícil si no tenés a uno de los dos de arriba y de repente un Atlético de Madrid o Valencia. Pero complicado, ¿no? Un Rayo contra Barcelona, por ejemplo. Y si no es un Cádiz, mira que Rayo está más o menos. No hay Sevilla por ahí. No le fue bien en España, pero por la liga que hizo, ¿verdad? Sí. La Europa, pero bajó mucho España. Bajó mucho. Una época donde estaba Griezmann, por un lado, estaba Messi, estaba Cristiano. Los técnicos también. ¿Verdad? Ahora se va Ancelotti, por ejemplo, habría que ver quién viene a... Es más, otra época anterior, ni hablar de aquella época de Stoico y compañía, ¿verdad? Aquella época el fútbol inglés no existía para nadie, pero vendimos los 5 de más o menos parecidos. Sí, Brasil, yo no soy gran seguidor de el fecha a fecha, pero cuando hay partidos me meto. Está gusto ver partido brasileño, tiene un montón de cosas que es un fútbol único. El Atlético en San Mamés también siempre entretenido en la liga, pero después poco atractivos. Sí. Ningún paraguayo va a estar en la despedida de Riquelme, creo que este domingo el partido. Sí, el domingo a la noche. Hablen ya de Olimpia, sí, vamos a hablar de Olimpia, por eso lo tenemos a Johnny aquí, que juega el martes. Había un canal, nos veíamos mucho con Marini antes, de la Copa Nacional de Perú. Eso era espectacular. Entraban vacas, la Copa Perú. Sí, siempre ofrecía algún entraban vacas corriendo los jugadores, toda una cosa de locos. Es que Perú, o sea... No sé, la Liga Peruana, hasta llegué a ver la Liga Peruana, Dani. Antes de trabajar en esto, había mucho tiempo, y uno veía mucho porque había un canal que se llamaba Sur TV. Sí. Y pasaba partidos o noticieros, pasaba de Perú, la Liga Chilena, repito, veíamos, Liga Colombiana, que hay gente que hoy juega la final nacional, la primera final juega, y hay gente que ve la Liga Colombiana también, ¿sí? Es que suelen salir lindos partidos, por ejemplo, Santa Fe juega muy bien, Millonarios, América de Cali es un equipo... Nacional Millonario en la final.
Sí, Nacional Millonario, Que exactamente. van a jugar hoy. Y después la Liga Peruana te parecía un... en ese programa te digo, América había un programa antes de Perú, un canal, América de Perú. América, sí. De Canal, Lima era. canal famoso porque allí apareció la señora Laura. Bueno, está bien. Sí. Laura en América empezó Y ahí. estaba América... Por eso se llamaba así. Claro, Laura en América era por qué América. grande, Johnny. Estaba América de Perú y ese también te pasaba los partidos. Johnny, vos Y vos consumías veías, también sí. eso mientras veía fútbol, Claro, yo veía a la señora Laura, claro. te entusiasmaba, o sea, ni en el transporte de Olimpia con De- la no, entrada. pero después cambió, La Daniel. mesa me... Pasa que después cambió. Ella se fue a México. Y ahí ya era todo fingido. No, aparte fue Perdió la esencia. en Miami. Sí, ya para era relaciones todo. allá. Ayer los comentaristas brasileños le pegaban a la federación por esperar un año a Angelotti. Cierto. Por el resultado. Y en el marco de haber perdido... Y perdieron y van a arreglar cuánto, media eliminatoria. No, un tercio. Cuatro partidos. 6. Sí, tenemos 6 partidos este año. Ah, perdón. Sí, Claro. sí. Lo Nosotros que pasa ya... es que tuvimos 4 para Qatar por el tema de la pandemia. O sea, por eso arrancamos en octubre. Fue octubre, noviembre. Esta vez va a ser septiembre, octubre, noviembre. Pero por eso marcábamos, mira, ves lo desesperado, entre comillas, que está Brasil, de esperarle a un técnico. Capaz que un venga año. para la Copa América. Él va a venir para la Copa Él se va a América sumar, capaz que mire nomás dijeron, porque su contrato con Real Madrid termina en junio. el primer semestre de 2024. Exacto. O sea, él, si Real Madrid no acelera una rescisión, él va a dirigir al Real Madrid en la temporada 23-24, se desliga, ya sea en el último partido de Champions, de Liga o de lo que fuese que tenga el equipo merengue, y luego dirigiría la Copa América, que arranca el 20 de junio, y después el combo de septiembre. Y en ese combo de septiembre Brasil juega contra Paraguay, acá. O sea, el primer partido de visitante de Ancelotti en la eliminatoria sería en el Defensor del Chaco, ¿verdad? Tenerlo ahí. Qué lindo. Acá dice Johnny, hay una consulta, dice, preguntar a Johnny si le conoce a Guaycoloro. Guaycoloro, claro. Cuando sí. decía que pase el desgraciado, decía que ahí entraba Guaycoloro. Guaycoloro me parece que era el productor general del programa. Y acá no es Gaby Liberteño, me envía. Saludos para Gaby el Liberteño. Moler Rodríguez estará en la despedida de Riquelme, dice aquí. Y sí, capaz. Claro, él está como ayudante de campo de la categoría reserva. Está con Errom. Él fue el ayudante de Ron en un par de partidos de primera. Uno ganaron y el otro perdieron. Exacto. Y sí, Claudio Morel, exactamente. Vamos con ella, después ya estamos con las noticias internacionales, con los servicios. Hemos dado las 5. Como ven, la francesa no figuró en nadie. Y no, qué fea la francesa. Ahora, Olympique de Marsella, no, pero no sé si va a decir, si está Gallardo, capaz que me pongo a mirar un par de partidos de Olympique de Marsella. Con la hinchada, con la jugada local. Tipo cuando estaba Bielsa. Y vos vi alguno. Olympique de Marsella juega muy bien el fútbol. De hecho, es un equipo de tradición. Sí, si vamos a una cuestión de la denominación de la Champions, es el primer campeón de la Champions. Porque siempre recordamos la famosa final de Wembley, que es la última Copa de Campeones, que Barcelona le gana a Sampdoria con el gol de Koeman. Sí. Y cuando se cambia la denominación y el formato, la primera final es de Olympique de Marsella contra el Milan, que gana el Olympique de Marsella, y después explicamos por qué ya no fueron 93. a Japón. Claro, no fueron a Japón y fue el Milan a jugar contra el fantástico equipo de Tele Santana. Exactamente, Olympique de Marsella. Habría que ver después cuándo fue la última vez que salió campeón. ¿Es el más popular de Francia, Daniel? El Olympique. ¿O está...? Lo que pasa es que tiene la mejor hinchada. Tiene un público que no existe en Francia, se llama Paris Saint-Germain, más a la otra ciudad, de verdad, pero en Mónaco menos. Sí, no, Mónaco pero yo creo que ahí hay un, o sea, entre el Marsella Olympique tiene... Lyon y el París, sin esta burbuja de los nuevos hinchas que son hinchas de Mbappé, de Neymar o de Messi, ¿verdad? Pero yo me iría... Sí, dicen que en el suburbio de París, PSG tiene muy buena llegada. Pero PSG es el club de París. Claro, yo te digo, en la parte baja vemos gente adinerada, rica. No, pero ahí. No, por eso, o sea, a ver, París suburbio. también es un equipo de tradición, pero lo que ustedes marcaban. Lo que pasa es que Marsella es una ciudad que hace más calor, ya empezar, ¿verdad?
está en el mar, tiene un estadio, me acuerdo, ahí le ganó Holanda a Argentina, creo. Sí, el famoso gol de velódromo. Sí, un calor impresionante. Es diferente, totalmente diferente a lo de París, y ni hablar si ganan un título. Lo que pasa es que París está aburrido ya con esta nueva administración. Antes podían otros equipos, yo me acuerdo cuando uno comenzaba a ver fútbol, estaba el Toulouse, estaba Nantes, estaba, a ver qué otro gran equipo, Mónaco siempre estuvo, París Saint-Germain, pero no era lo que es ahora París Saint-Germain, eterno ganador. O sea, y tampoco tenía esta antipatía. Olympique, sí. Claro, o sea, hoy el que no es de París. Saint-Étienne acá está. Saint-Étienne, el equipo más grande de Francia, cierto. Entonces, el primer finalista de la vieja Copa, Stade de Reims, o sea, hay equipos tradicionalistas. Lo que pasa, lo que ocurre también con los nuevos ricos, ¿verdad? O sea, se genera una antipatía. Pasa con el equipo del Mirón. O sea, el equipo del Mirón, Newcastle, era como que el que le tenía cariño, y hoy ya se lo mira con otro ojo diciendo, no, esto van a pagar ahora que 70 millones por fulano, 80 millones por mengano, y con París pasó un poco a un italiano puede ser. Al volante del Milan, a Tonali. Claro. Creo que en el club de los 70 por ahí también. Sí, no, o sea, se genera eso. O sea, City era el Aishin-Yaranga de todos, incluyendo el Manchester United, y ahora es... No, porque la UEFA y la Premier permiten con el tema del doping financiero, y bueno, pasa eso con los nuevos ricos. Y ahora llegó a lo más alto arriba. A ver, que Johnny responda con el corazón en la mano. Veía Laura por la historia amorosa de la pelea, dice. Aquí dice que Guaycorolo era el camarógrafo, no el productor. Lille es súper popular y ganador. Sí, no, en Francia había un montón de clubes. Yo me acuerdo de... Nantes, Toulouse. Roberto Cabañas, ¿dónde jugó? Cabañas jugó en Saint-Étienne, como dice aquí, en el Brest. En el Brest de Francia, sí. Había clubes que eran Chilador se fue al Racing de Estrasburgo. Exacto. Y Francescoli jugó en un club desaparecido, Racing de París. Francescoli no jugó en Racing de Estrasburgo, él jugó en el Racing de París, y ahí salió el tema de Zinedine Zidane y compañía, ¿verdad? Y nombrarlo a Enzo. Bianchi fue goleador en Francia también. Sí. Carlos Bianchi. O sea, hay una tradición sudamericana importante. Ronaldinho jugó en Paris Saint-Germain. Raí jugó en Paris Saint-Germain. Mónaco, el 10 fue Gallardo mucho tiempo. Vos recordate justamente cuando lo de Bernard Tapie, Burruchaga era jugador de un equipo. El Valenciennes. O sea, siempre hubo esa colonia importante de sudamericanos. Y que ahora, bueno, ya con el tema del PSG ya se lo mira de otra forma, y también que coincide con la explosión de las excolonias. Hicieron que haya una menor dependencia a los jugadores sudamericanos y más ya a los jugadores africanos. El diario, no sé si fue acá, no, vi disperso, ¿no? Porque estamos en el fútbol internacional, la gente está muy enganchada, también hay poco a nivel local. Santo Corinthians hoy. Gracias, doctor Codas. Cabaña ascendió con Brest y después el Lyon. Nos dice aquí el doctor Codas. Cristian Mareco, Lyon con Juninho Pernambucano, sí. El otro Juninho, ¿no? Ese ídolo de Lyon. Sí. Fue de Leonardo, ídolo, hasta hace poco era gerente de... Deportivo del PSG. De Paris Saint-Germain. Él, o sea, Juninho y Fred. El que después acá vino a jugar con Fluminense contra Olimpia. Exactamente. Porque ellos fueron claves en aquel EPTA. O sea, Lyon ganó 7 de seguido, ¿eh? No puedo creer que Johnny deje de ver un partido de la Premier para ver Laura en América. Que pase el desgraciado, dice mi amigo Héctor Bazán. Los oyentes se habrán percatado. O sea, Johnny acá se entusiasmó. Yo le dije, yo en todos los informes que vos das a Olimpia, cuando se va a recuperar de él y eso, acá. Porque viste, vos trajiste el tema del canal peruano, lo de América, porque todo fue Copa Perú. Yo te voy a decir, vos sabés qué es lo que tiene Perú. O sea, tiene, porque vos hablabas de lo bien que están trabajando esos equipos ambiciosos. Claro. Pero se reformaron porque tener la otra cara también, esa Copa Perú que aparecen las vacas y compañía, o de repente este tipo de cosas, porque arrancamos el programa hablando con el presidente del Celaya, que es un peruano, y que por eso muchos jugadores paraguayos pasan primero por el fútbol de ese país y luego dan el salto a México. Y como país también tenés, vos de que llega al aeropuerto de Lima, una cosa gigantesca, monstruosa, tenés sus barrios ahí, Miraflores, compañía.
Pero del otro lado también tenés No, que frente al aeropuerto está el Callao. Todo casa de bloque, kilómetro y kilómetro. Francisco Ferreira también en Valenciennes. San Etienne al equipo de Michel Platini. Acá la gente esta conoce, el doctor Coda, no está. Juninho comentarista, sí, Juninho, el Deporte Cristal es comentarista con Uribe, está también ahí, dentro de ESPN de Perú. El Chelo Tigarribia en Le Mans. El Bordeaux también, el Club Grande de Francia, sí. Vamos a estar con los servicios. Fútbol internacional, ¿vamos primero o no? Primero, Edgar, por favor, sí, dame tiempo, que no debo caer en lo que cayeron todos en esto, por favor. Adelante, Edgar. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en butifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en butifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa butifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos Don Juan para todos los gustos. Hacé tu pedido al 021-729-1717. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Fortim, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortim te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en las tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml, envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Vamos a las noticias internacionales del día. El Ilkay Gundogan jugará en Barcelona, informan medios españoles. El contrato será por 3 temporadas. Todas las partes ya están de acuerdo y el Barça confía en inscribirlo ya el próximo 1 de julio. Hasta Brasil vamos para decir que Luis Suárez habría decidido retirarse medio brasileños. Aseguran que el delantero uruguayo de 36 años ya comunicó a Gremio su decisión debido a los dolores que sufre en su rodilla derecha a causa de una artrosis. Gremio quiere incluir una cláusula en la rescisión por la que sea compensado económicamente si termina jugando en otro equipo, ya que apuntan al supuesto interés del Inter Miami, equipo de la MLS en el que va a jugar con Leo Messi. Está la desconfianza también entonces de las autoridades del Gremio de Porto Alegre. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al gas *427 desde la web www.corona.com.py. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el presidente del Celaya, el señor Carlos Benavides. Decía, yo hablé con el presidente del Sportivo Luqueño. Fue una decisión netamente de Rodrigo Melgarejo de ir a Cerro Porteño. Arreglamos con la gente del Sportivo Luqueño, pero el futbolista, hincha de Cerro, pidió jugar por ese equipo. Después se puso en contacto con el presidente del Sportivo Luqueño. No le atendió el teléfono y aclaró en ABC Cardinal. Dijo, voy a hablar en la radio, y habló aquí en la más potente el señor Carlos Benavides, el presidente del Celaya. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiendo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La avenida Teniente Primero Dr. Vicente Odone, entre Aviadores del Chaco y San Juan 24, se encuentra inhabilitada por trabajos de recapado. No olvides de pasar por tu Petrobras favorita en este horario, para el almuerzo, para el postre, para el café, como decía mi amigo Ariel, allí cerquita con Petrobras. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Empezamos en el 2005 con mucho empeño en un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Tú nos hiciste grande, nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso, en el Cacique tenemos un compromiso contigo, calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo, en Aregua, donde le tomamos el gusto, y ahora también en Itagua. Somos el Cacique. 13:37 nos informa ahora sí Johnny de Olimpia, que tiene el próximo martes el partido ante el conjunto de Melgar. Está el precio de las entradas, sí, carísimo, dice mucho, pero la mayoría va a pagar la mitad nada más, ¿verdad? La mitad, exactamente. Ahí está en este caso el beneficio de ser socio. Decía la cuenta de la Olimpia hace aproximadamente 5 horas, agotado en los sectores VIP Central, VIP Campeones del Mundo 1979 para el duelo ante Melgar, para 1 y puntos habilitados, y allí colocaban entonces los sectores ya agotados. Hablamos de Central y VIP Campeones del Mundo. Gradería Norte, el no socios, si es que hay disponibilidad de entrada, va a pagar 60.000 guaraníes, el socio 30.000. Socio va a pagar 30.000 en sur, el no socios 35.000 en sur, 70.000 guaraníes, el no socios. En gradería sur platea 80.000, 40.000 para socios. Preferencia lateral sur 160.000 guaraníes, 80.000 para socios.
y preferencia lateral norte, 160.000 guaraníes, 80.000 para el socio, para lo que será ese partido contra Melgar el próximo martes a las 20 en el Bosque de Para Uno. Imagino que si hay entrada para el no socio van a comunicar dentro de muy poco tiempo. La idea es que el socio tenga la posibilidad, tenga acceso, porque recordemos, al partido por Copa Libertadores, a partido por el campeonato local, uno simplemente canjea e ingresa, pero para Copa hay que pagar 50% por cada boleta en el torneo continental. Hay fecha límite para que se maneje tanto el socio de decir, bueno, hasta qué día yo tengo tiempo para hacer el tema no el canje, sino usufructuar el tema del 50%, y también el hincha que dirá, bueno, yo no soy socio, pero quiero ir el martes para decir desde cuándo se termina la exclusividad de los socios. No aclara, Daniel, no aclara qué tiempo se le va a dar al socio. Pues imagino, el partido es el martes, aproximadamente ya por lunes, porque a esa altura ya se tiene el movimiento, porque siempre arranca muy bajo y después va subiendo, o arranca muy bien y después va quedando en este caso la compra de las entradas. O sea, el hincha que no es socio tiene que estar atento, esperar. O sea, no hay una fecha que diga, bueno, desde el domingo, el lunes, nosotros sabemos que la disponibilidad para ir entonces al Bosque para ver la última fecha de la Libertadores. No aclara, Daniel, porque estoy fijándome, dice, todos los niños, hay que decir eso, deberán pagar sus entradas. Observación, se podrá adquirir una entrada por socio, la excepción del socio familiar, que tendrá la cantidad de entradas según sus adherentes. O sea que una familia puede comprar 50% según su categoría. El socio debe tener abonado el mes de junio para acceder al descuento del 50%. Si no está al día, tiene que ponerse para tener ese descuento. En la parte futbolística, el técnico Diego Aguirre va definiendo el 11, resta confirmar el lateral por la zona derecha. Me dicen que lo de Romaña no llegaría para el martes y habría que ver si continúa Junior Barreto como lateral o ya lo prueba a Sergio Otálvaro. Recordemos, contra Resistencia Otálvaro no fue titular. Allí apareció Junior Barreto junto a Zárate, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Y el medio campo con la recuperación de Marcos Gómez, con la recuperación de Richard Ortiz. Si va a continuar Tito Torres acompañando a Alejandro Silva allí por el medio, creo que podría ser repetir el equipo que fue con Alejandro Silva, Marcos Gómez, Tito Torres, o en todo caso poner a Richard y que pueda continuar en el equipo Iván Torres por derecha, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, que arrancará por el sector izquierdo, pero con la posibilidad de meterse por el medio, y como centro delantero Guillermo Payo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Empezamos en el 2005 con mucho empeño en un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Tú nos hiciste grande, nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso, en el Cacique tenemos un compromiso contigo. Calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo. En Areguá, donde le tomamos el gusto. Y ahora también en Itauguá. Somos el Cacique. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón. Deliciosamente natural. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepillo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.br.
Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. 13:43. ¿Qué sensación dejó la selección contra Nicaragua? Un par de palabras. Sensación, así, quiero hacer un poquito lo que a nivel global, porque hay diferentes reacciones de los partidos de todos los que están, o los que ayer jugaron su último partido, fecha FIFA. Después podrán inventar algún partido, pero Colombia. Para mí seguimos en el fondo, Federico. Aplauso Colombia ayer como jugó, por más que Alemania esté mal, pero ganó ayer con una suficiencia, y están todos los que están, son Dani los que nos golpearon fuerte cuando nosotros quisimos darle la ilusión después del empate con Marruecos. Fuimos a los 2 últimos partidos colombianos, pero con baile. Sí. ¿Verdad? Y yo no sé si también fue un homenaje a la famosa... A la 90. Claro, por el tema de la camiseta, el color, o sea, que usaron. Pero sí, o sea, fíjate que Paraguay fue la única selección que no jugó 2 partidos. O sea, hasta Venezuela buscándole la vuelta. Entonces, yo creo que la sensación que deja es que nosotros sabemos menos de lo que Guillermo sabe en relación a lo bueno, entre comillas, que se tiene. Que puede darte para visorar un futuro importante. Claro, porque por lo que por lo que dijo. Claro, por lo que nosotros vimos cuando se dice no, vos cómo jugás al jugador, al técnico, es ya con la puesta en escena, no con el ensayo. Y lo que se vio dejó cosas más para dudar que certezas. Claro. Entonces uno quiere recostarse en esto de que no, pero se hizo adrede. Porque, a ver, y no voy a la calidad del rival. Uruguay jugó contra Nicaragua y Cuba. O sea, pero Bielsa dijo que no. Esto no es combatir jamás un partido eliminatorio. Dijo, claro. fue sincero. Sí. Le ganó 2-0 a Cuba y dijo, no, jugando así, no. Claro, o sea, por ejemplo, eso es mucho más sincero a, qué sé yo, no, pero fíjate cuando entró el Caco y todo esto. Entonces la sensación es que... Ecuador le ganó a Costa Rica. Quería ver un poquito cómo quedó en toda Sudamérica, ¿verdad? Ecuador está por arriba de vuelta. Y empataron 0-0 Chile y Bolivia. Y Chile bajó de vuelta el ánimo después del partido contra Dominicana, ¿verdad? Bajó de vuelta el ánimo. Mucha crítica en Chile. Perú, golpazo. Pero, o sea, Perú venía, por eso Reynoso dijo, no éramos los mejores por haberle ganado a Corea, pero tampoco somos los peores. Claro. Igual, o sea, hay una diferencia entre Corea y Japón. O sea, Japón está mucho mejor que Corea, pero ese 4-1 pudo haber sido más largo, pero es el mismo marcador que sufrió Paraguay también, o sea, y que pudo haber sido también 6-7-1, 8-1, pero yo creo que en el tema de las sensaciones, nosotros nos recostamos de que estas son unas eliminatorias que vamos a tener 6.5, porque para ser también realista, porque yo sé y por eso pues ¿estamos arriba de Bolivia y Venezuela o todavía no? Sí. No, de Bolivia sí. Sí, Venezuela de los tiene un mejor juego. Sí. Pero quizás le cuesta más ganar, ¿verdad? Pero tiene mejor juego, tiene. Y después el resto está arriba. Chile incluso Chile no pintó la cara en una amistosa, pero no pintó la cara en una amistosa hace poco. Pero fíjate que con esos jugadores. Cierto, pero en ese amistoso también Paraguay tuvo un pasaje donde fue más que Chile. Sí. O sea, yo creo que Chile sí está en un nivel de claro bajón. Lo de Perú, lo de Chile, claro, sí. Lo de Perú, o sea, me genera dudas porque sigue repitiendo los mismos apellidos, o sea, exagerando. Volvió Guerrero, siguen jugando los Yotun. Yo creo que están menos que 18, que Rusia 2018, claramente. Claro. Ese fue su punto más alto. Sí, y fíjate que igual casi le valió, de hecho, consiguen la clasificación al repechaje contra Paraguay, que le había ganado a Ecuador en Ciudad del Este. Entonces mira si era el viejo cupo de que te daban 4 nomás. No. O sea, por eso yo entiendo esto y creo que ayer o anteayer planteaba Bruno con este tema de uno va escuchando cuando hay jugadores que dicen, no, pero dependemos también de ustedes.
este eterno rol o discusión que se habla entre el rol que se tiene cuando vemos o ser propagandista. No, o sea, se llega, entonces, no es ningún pecado decir que partimos de la base que la gran ilusión es que se amplió el cupo. Y después vemos, ¿no? El momento del Enciso, del Mirón, pero para mí, o sea, es una cuestión matemática. Si antes iban 4 y hoy pueden ser 7, o sea, tu vara baja. Antes vos tenías que ganar todo tu partido local y rescatar algunos puntos. Acá, por el antecedente último de Qatar, acá ganando no te voy a decir 9 partidos, ganando tus 7 partidos, sacando a Brasil y Argentina, ya podés estar dentro, con 21 puntos. O sea, entonces, ¿eso cómo se logra? Y porque van 6. Y el 7º también tendrá premio para ir a jugar un Intercontinental. Entonces, para mí esa es la sensación, más por lo que vi de Colombia, por lo que... Colombia tiene un fútbol físico envidiable, digo fútbol físico porque nosotros no tenemos fútbol físico, no es lo nuestro. Ecuador ni hablar, Argentina está de fiesta y tiene para recambio, Brasil está preocupado por Ancelotti pero le sobra. Brasil, o sea, fíjate, va a jugar un tercio de la eliminatoria sin técnico. Claro. Porque va a dar ese lujo. Claro. Ese lujo. Mira directamente la Copa del Mundo. Sí, y Uruguay tiene todo para estar. Si hablamos 6,5, como Uruguay con el técnico, con lo que surgen, no se van a ilusionar, ¿no? Entonces nosotros miremos bien, hermano, Bolivia, Venezuela, Perú, Chile, y vayamos a ese apuntar ahí, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo se hace eso? Ganando de local. Porque la otra manera, Guillermo dirigió ¿cuántos partidos eliminatorios? 6, creo. Guillermo dirigió, 6. Era mucho, le tocó 3 combos. O sea, no es que hace poco llegó. No. Ya tiene que verse algo. Sí, es que, Federico, si vamos a una cuestión, yo no deberíamos hacer. Saco a los que continuaron un proceso. ¿Se entiende, verdad? Sí. Pero de los que van a iniciar un nuevo proceso, yo no recuerdo otro técnico que haya tenido tantos partidos. Porque él dirige la parte final del proceso anterior. 6 partidos. Y tuvimos 9 amistosos nosotros. Por eso 12 partidos. Claro. En total hasta ahora, entonces 12 partidos. No, 15. No, muchos ya son. 15. O sea, por eso hasta era... 15. Por un lado yo entendía, por el marco de lo que era el partido del domingo con Nicaragua. Sí. Cuando se hablaba, empieza una nueva... Sí. Y en realidad, si hablamos de proceso, nunca hubo un técnico que tuvo tanto tiempo y tantos partidos para preparar, porque él viene, o sea, él... Berizzo tuvo 2 Copa América, ¿no? Claro. Que la segunda ya fue un error haberlo dejado, por más que no... Sí. Volvimos locos con un triunfo contra Bolivia y otro contra Chile. Claro. ¿Verdad? Dijimos, no, ahora sí encontramos el camino y... Después fue más de lo mismo, pero él tuvo mucho tiempo Pero por eso, fíjate, o sea, Barros Esqueloto llega a fines del 21. Estamos a mediados del 2023. O sea, ya estamos... Fin del 21 ya. O sea, estamos a punto de cumplir 2 años de que asumió Guillermo Barros Esqueloto. Por eso cuando en la previa del partido contra Nicaragua era... Hoy arranca el nuevo... No, yo entiendo, era para enganchar porque iba a otro público, era más festivo. Entonces, pero si vamos a hablar de todo el tiempo y todos los partidos que tuvo. Si alguien te decía, bueno, que se vaya Berizzo y que venga alguien... Y en ese momento todavía se hizo el cambiazo pensando que había chances de ir a Qatar. Por eso se cambió en ese momento luego de la goleada de Bolivia en La Paz, el 4-0. Claro, los mellizos hicieron la gran Alonso. Alonso con más material, pero también él agarró una selección que estaba afuera y la metió. Correcto. ¿Verdad? Y los mellizos soñaban también con un par de resultados y meterlo ahí. Es más, Alonso llega más tarde que Barros Esqueloto. Claro, porque Alonso no debuta acá. Alonso debuta acá en la cancha de Cerro. O sea, Alonso llega... pero por eso, voy nomás a que, si alguien te decía, mira, el nuevo cuerpo técnico, sin colocar nombre, va a tener 6 partidos de eliminatorias, 9 partidos amistosos durante toda la fecha FIFA, para arrancar. ¿Qué selección querés ver? De cero. Y bueno, tenemos menos de lo que hubiéramos querido. Ahora, voy nomás a las últimas 2 fechas FIFA para decir... El técnico priorizó, yo no quiero jugar. O sea, si el precio de jugar un segundo amistoso es que voy a perder un día completo de entrenamiento entre viaje y viaje, o tener al grupo, prefiero nomás tener al grupo. Entonces, las últimas 2 fechas FIFA, lo primordial o lo sustancial es algo que nosotros no vimos. Porque cuando analizamos lo de Cáceres,
Y Johnny acá era, ¿te acordás? Propulsor, era el, yo quiero a Cáceres, y el propio Johnny el único, y no era lo que yo esperaba. Ahora, no es para decir, bueno, que no le llaman nunca más, o que no de ahora en más va a ser el 2. Capaz en los 10 entrenamientos que hizo a puertas cerradas, vio cosas Barros Esqueloto. Lo mismo vamos a decir de todos los jugadores. Matías Rojas no jugó bien, pero... Y lo mismo con lo de Enciso. Mucho va a depender cuál es su camino en estos próximos 6 meses, porque así. ¿A dónde se va Matías Rojas? Bueno, habrá que ver, ¿verdad? ¿A dónde se va? Que no desaparezca el mapa. Hay que ver que otros jugadores crecen. Si Ramón Sosa por fin va a tener suerte en un partido de selección. Si el arquero se estabiliza. Ramón puede hacer Ramón no pensé pasar por esto, es la columna 1, 2, 3. Pero estaba pensando nomás porque yo ya estaba mirando, ayer sí miramos, teníamos la aplicación para mirar ayer Johnny Colombia Alemania. Sí. Muy bien por Néstor Lorenzo, que algunos decían, bueno, no voy a hablar de colega porque me acuerdo un colega que bastante dijo quién es ese cuando se fue a Colombia, ¿verdad? Él se va de Melgar. Claro, pero hizo todo con Peckerman, pero... Claro. Es como el famoso, mirá, decir, había sido él hizo todo con Peckerman en Colombia, todos los 2 siglos. Hace poco creo que la página de la FIFA muestra cuando Lionel Messi debuta en el Argentina-Serbia. Y estaba Lorenzo con... Claro, porque Peckerman y el que está al lado de Peckerman es Lorenzo. O sea, para decir... No estamos hablando de un NN nomás que de repente cayó en un... No, y el jugador que mucha gente confundía, porque hay mucha gente que te dice, en apuesta y todo, que Lorenzo fue el que hizo el penal contra Alemania, fue Sensini. Pasa que cuando la televisión le filma llorando a Maradona en esa final, después le filma llorando a Lorenzo, que era un jovencito defensor, que también estuvo por acá, creo que estuvo con el dirigiendo juvenil acá en Cancha Guaraní, en la época cuando venía a dirigir juveniles, técnico juvenil, cuando el Checho Batista estaba en la selección argentina. Entonces, ayer le vi cómo gritaba el gol de Díaz y me acordé del tipo en Alemania, mirá. Y después tiró una pelota como único, sí. Tuvo para 3-0, ¿no? Sí, para que no salga Alemania, tiró una pelota en el campo. Y después Colombia tuvo para 3-0, sí. Y mirando nomás cómo Colombia vuelve a ser... porque Colombia fue, como siempre hablamos, el partido con Paraguay y el partido con Perú fueron increíbles. Sumó un punto cuando tenía que haber sumado 6 y por goleada encima. Porque eran 2 partidos para ganar por goleada. En uno empató con Paraguay 0-0 y en el otro, la última contra, perdió con Perú. Claro. Era un equipo moralmente, si iba a decir, por ver el fútbol merecía ir al Mundial. Claro, o sea, si vamos a una cuestión, fue un accidente que Colombia no haya ido a Qatar. Exactamente. O sea, yo creo que, o sea, Colombia tiene ese puesto junto a los Brasil, Argentina. Habrá que ver hasta qué punto el efecto Bielsa en Uruguay.